Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cuarta jornada de Xalp, en la que están pasando montones de cosas y todas estas cosas me las he perdido. Que últimamente el curro no me deja, no me deja disfrutar como me gustaría a mí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo primero es lo primero. Bueno, pues nada, los que estáis ahí viendo, si podéis por favor, eh, confirmadme que se oye bien, que hay buen sonido, ¿vale? A ver si se oye bien y me lo confirmáis, por favor, antes de seguir yo diciendo tonterías. Antes de hacer el tonto yo aquí hablando, a ver si podéis confirmar si se oye bien, por favor. Y mientras voy a cargar otra vez la página porque ya sabemos que si lleva un rato abierta no funciona. Y a veces, incluso si en un rato abierta, tampoco funciona. Que te carga ahí con todo ceros, yo qué sé, es que esto tiene un funcionamiento de lo más aleatorio. Ahora sí ha ido bien. En fin. Vale. Y si no molesta la música de fondo, mucho mejor. Bueno, pues nada, aquí estamos. Otra vez. eh, en modo Xalp. Y a ver qué pasa. Vamos, un día muy denso, ¿eh? La mañana hemos empezado con la pelea por evitar la eliminación de Machín. Y ahora, bueno, pues en su caso, después de un vuelo estupendo, pues ha tenido que aterrizar y ahora ya ha vuelto a despegar. Ya veis que está ahí en vuelo otra vez. Aquí en esta zona tiene viento fuerte de norte, ¿eh? Pero es que encima en el valle tiene viento fuerte de suroeste. Así que va a intentar mantenerse alto porque arriba no hay mucho viento y aterrizar como pueda cerca de San Moritz porque, bueno, estas balizas, la propia organización avisa de que esta baliza es de mucho viento. Ahora lo vais a ver ahora. No sé, esto igual se lo tienen que hacer mirar. El poner balizas a toda costa, donde sea, por la pasta. Aquí tenemos lo de San Moritz y ahí dice, el viento de valle puede ser realmente fuerte. O sea, te pone una baliza y dice que el viento de valle puede ser fuerte. Entonces, no sé, lo que se te diga. Quizás hay que pensar un poco más en los participantes desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos un poco a lo que es la carrera. Vamos a el top 10. Mientras nos dure el extract. Aquí hay muchos cambios. Bueno, algún que otro cambio. Uno de ellos es que, bueno, ha habido varios cambios en la cabeza. Lo veremos un poco con el live track, pero echando el tiempo para atrás, para que veamos qué ha pasado. Pero ahora lo que sí está claro es que tenemos a Patrick von Canel y a Toby Gorfuecher primeros. No, perdón. ¿Qué digo yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no sale? Estaba yo. Vale, que no se ve ya. Están cuatro. Y aquí tenemos pues estos cuatro. Toby, Aaron Duragoitia, Patrick von Canel y Remy Burdel. Trincando a 2000 y pico. El día es bueno, pero tampoco tantísimo como parecía ser en esa parte, ¿eh? Bueno, el caso es que aquí los tenemos en cabeza. Luego a un poco de distancia, muy cerca está Tanguy. Vamos a ver dónde está. Aquí lo tenemos, a Tanguy, que en línea con la ladera, pues aquí en la competición sale solo un kilómetro y solo un kilómetro solo con Tobías, lo cual no me cuadra mucho. Bueno, sí, porque estos se están alejando, sí. Ten en cuenta que esto se mide con la distancia a lo que es la baliza. Vale, entonces detrás tenemos a Tim Alongi, Christian Schuck y Tim Alongi, depende, en el orden. Aquí tenemos a Christian, Tim por arriba,
Bueno, todos estos, voy a poner la orientación bien para que no nos perdamos. Todos estos están a punto de llegar a Nissen, que llegarán, ellos preveían llegar sobre las 4 y bueno, pues ahí están. Luego tenemos a Kriegelmaurer aterrizado, que antes hemos visto cómo iba en cabeza, pero había pinchado antes y ha vuelto, bueno, dice aterrizado, pero creo que no es aterrizado esto, ¿eh? Está volando. Pues es que igual, como en el lado derecho vemos el futuro, creo que sí, creo que es por eso, sí. Aquí tenemos los datos, si se ha parado a 2300 y veremos dónde, por qué. Un segundo, tengo que atender el teléfono, un momentito, por favor. Vuelvo por aquí con vosotros. Estaba ayudando una cosita a Machín y además, voy a ir un poco al X Contest porque quiero ver su situación con respecto a unas limitaciones que hay. Bueno, ya he dicho que esta zona está cobrando de lo lindo porque hay viento norte, ahora un poco menos, pero aquí, cuando ha aterrizado, estaba pasando las canutas. ¿Qué tenemos por aquí? Lo que pasa es que en el valle hay 25 por hora, 30 por hora, rachas de 40 en estos valles y más aún cuanto más cerca estés de San Moritz, para colmo. Entonces, Machín lo que se está planteando es ir a aterrizar a un sitio que no sea peligroso. Evidentemente, él no va a arriesgar lo más mínimo y está mirando a ver qué plan tiene de vida para no
para ir a hacer la baliza y no jugarse aquí nada. ¿Mm? Como debe ser, vaya, en nuestro caso. De hecho, os voy a enseñar un poco el Google Earth para que veáis, para que entendamos de lo que estoy hablando. Voy a dar unos repasos y cosas. Vamos a ver. Ya avisé que esto iba a ser reality un poco. Vale. Matin viene, voy a poner un poco orientado así para que sea más fácil verlo. Matin está aquí, ahora mismo en esta zona, aquí, a 2800. Su intención es ir por aquí y quizás aterrizar por esta zona para estar más resguardado del viento, del ventarrón que hace en el valle. Si tiene que andar, pues andará, ¿vale? Y ya está. Otra opción es aterrizar antes de esta limitación de Samedan, una limitación que tiene desde el suelo hasta 9.800 pies, hasta 10.000 pies, está prohibido. Y esta otra, en cambio, es una limitación que va desde el suelo hasta el infinito, como podéis ver ahí. Entonces, bueno, pues eso, lo que no parece razonable es aterrizar en St. Moritz por el ventarrón que hace a esta hora ahí, a esta hora que estamos. Vale. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a lo que está haciendo Matin ahora mismo. Y lo que está hablando el equipo es básicamente, pues eso, el asegurar que llega allí y con seguridad. Por mucho que llegue volando, que podría llegar volando, me parece que sí, no se va a arriesgar a nada. Bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, los perseguidores que están a 4.000 metros de altura. 4.000. En fin, Magin está un poco preocupado, pues con el viento en el suelo no quiere jugársela con un huracán ni nada de esto. Estas son las cosas que no vemos en el extract, ¿verdad? Solo las ves cuando te las cuentan de verdad. Esto es un poco cómo funciona en la zona. Estamos entre Cernés y St. Moritz. Y aquí está, pues, cómo funciona esta zona, ¿no? Cómo va. Y aquí ya habla de que hace vientos. Hay vientos fuertes. Vaya, no pinta la leyenda, no sé por qué. Voy a actualizar a ver. A ver si ahora pinta la leyenda de los dibujitos. Sí. El rojo, pues... no sé. No sé alemán. Pero suena mal, ¿no? El rojo tiene pinta de que es ventarrón. Lo que sí dice es que cuanto más cerca estés de Samedan, parece que hace menos viento. Pero bueno, están allí en el suelo los compañeros y ellos saben mejor que nadie cómo está el patio. Venga, vuelvo aquí. A lo que es la carrera. Bueno, daban a Kriegel como aterrizado, ya vemos que no. Eso es lo que estaba hablando, ¿no? Lo tenemos en octavo puesto. A una distancia en línea recta del primero de 832 contra 838. 6 kilómetros en la línea de carrera. Pero fijaos que ellos no van por la línea de carrera, ni mucho menos. Están yéndose bastante al... no sé cómo tengo orientado esto. Ay, quito esto. Están yéndose, pues eso, bastante al sur de la línea, de la baliza 8. ¿Cómo es la baliza 8? Vamos a verla. Ayer habíamos que hicieron Disentis y hoy Nissen. Hay que firmar y que echar un vistazo al espacio, a los espacios que hay de camino a Nissen. Estos que veis aquí en morado. Y que... ¡ay, joder! Si me he dejado el Google Earth. Vale, lo siento. Bueno, pues ya que estoy con el Google Earth, vamos a ver esto que os decía de los espacios aéreos en Nissen. Disentis y Nissen. Aquí está. ¿Veis? Entonces esto explica bastante por qué están dando ese rodeo, quizás. Voy a quitar estos que molestan.
fuera. Y este otro PTA con limitación de altura. Pues este es un espacio desde el suelo hasta 15.000 pies, o sea, top. Que tienen que evitar para ir a Nissen. Ya veo que sí, me avisabais de los Google Earth y bueno, pues estaba yo en lo mío. Bueno, quito el Earth. Ahora sí. Y ahora todo el rollo que os contaba, pues vuelvo a verlo. Aquí estamos, ¿no? Por lo que os decía, están yendo muy al sur de lo que es la línea, ¿no? Para esto. Pues supongo por quieren ganar la sierra aquí e ir por el Barlovento de la Sierra o algo así. Bueno, evidentemente quien más se conoce esto es Kriegel, que es de allí, pero también Patrick von Canel, que es el que va en cabeza aquí, a una altura de 1600, no es mucho, y los demás pues lo mismo, 1600 también, Durogati, Rosbacher, Remy Burdel, todos van a esa misma altura. O sea que la cabeza se pone más que interesante, ¿eh? La verdad. Y persiguiéndoles, pues eso, está Tanguy y Tim Alonji. Tim está ahora mismo un poco más bajo, pero bueno. Y por una línea totalmente diferente, Christian Schuck. Lo tenemos aquí mucho más al norte que el resto. Y bueno, pues claro, ahora se tendrá que enfrentar a todo este llano y la limitación que hemos visto que hay por ahí. Vamos a iniciar un segundito. Bueno, vuelvo a estar con vosotros. Ya siento estos saltos, pero bueno. Por cierto, si me queréis echar una mano con los gastillos que he tenido para hacer esto, en la descripción del vídeo tenéis mi cuenta de PayPal. Si a alguno le apetece echar tropelas para tomarme algo, pues mira, eso que me ahorro. Bueno, decíamos, Kriegel, que vale, está lejos, pero no está tan lejos. Y está en casa. Ahora otra vez sale como aterrizado, lo que no sé si es verdad o no. Diría que sí. Diría que sí es aterrizado. Vale. A veces veis que me quedo callado, pero es porque me están hablando por la línea interna de la carrera y presto un poco de atención. Bueno, más atrás, vamos a ver qué pasa. Overrunner, mi querido Overrunner, pues se ve que ha tenido momentos un poco más puñeteros hoy. Y bueno, pues no ha perdido la ventaja que llevaba, por desgracia, pero bueno. eh, a ver, a ver qué tal. Vamos. Aquí lo tenemos. Está volando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué le pasa a esto? Y muy cerca de Kriegel. Y detrás anda Nicola Heiniger. Las distancias no son muy grandes entre unos y otros. En línea de carrera, ¿vale? También la CAS también se ha retrasado un poquito. Epa, aquí está Nicola. Ay, vale, que tengo activado lo de Overrunner. Y por detrás ya tenemos a Lars también, que ha perdido un poquito comba con ellos.
Se han separado. A ver, al final estas distancias son poca cosa. Pero bueno, si nos regimos solo por distancias, pues es lo que hay, ¿no? Aquí está el Interlaken. Y más atrás, vamos a ver. Voy a activarlos a todos un rato. A ver si no me peta el cacharro. Vamos a ver. Ahí va, no me lo has activado. A ver ahora. Sí. Bueno, eso, mucha gente volando, pero a la vez hay unos cuantos aterrizados. Pues eso, a media ladera y tal, no dejándose caer mucho. En este caso, bueno, Tommy Friedrich aterrizó por aquí y, y ahora está pateando. Luego sí que tenemos un hueco enorme con los siguientes clasificados en una distancia brutal. No, no es que haya tanta distancia, lo que pasa es que esto no me está pintando los tracks de la gente. Uf, qué pereza, macho. Bueno, pues voy a tener que recargar la página y mientras carga, vamos a ver qué hace Matín. Bueno, lo tenemos ahí cómodamente ya 3800, 3700 para evitar el miedo al ventarrón de abajo. Estaba muy preocupado. Y ahora pues eso, dirección San Moritz y a ver el plan. Sería bueno saber si en San Moritz mismo hay mucho viento en el aterrizaje. ¿No? Porque lo mismo es un sitio aterrizable que en el Burnight pinta que los vientos son así. Aquí sí que dice que es marrón. Pero aquí, por ejemplo, está en gris. Eso quiere decir que suele hacer menos viento. Pero bueno, eso solo se lo confirmarán los compañeros del equipo. Y toda esta zona, pues esto. Intento poner balizas meteo para ver qué tiene de verdad. Esto que vemos ahí son de... Ah, por cierto. Voy a poner la de Red X Alps. Ahora sí. Mucho más cómodo. Vamos a dónde está. Aquí. La doble estúpida baliza de San Moritz. Y a ver si pongo las balizas en tiempo real, el viento en tiempo real. Aquí. Pues que no hay ninguna cerca. Hay una aquí que marca 15-18. O sea, a esta altura, a 2400, 15-18. Lo cual es información interesante. Pero en el fondo del valle, fijaos, 31 por hora. Que es una barbaridad. Entonces, y al otro lado, pues también 25 por hora. O sea, no sé. Una vez que haga la baliza, a ver qué condiciones las hace. Luego lo de volar, pues va a estar difícil, parece. Complicado. La verdad es que los de cola no tienen la cosa nada bien, ¿eh? Están sufriendo. Y luego lo que decíamos de ese valle para entrar y aterrizar, pues ya veis, en estos valles el viento es de 17-27. 17-27 hace... No pone de cuándo es. De las... A ver. Hace 20 minutos. Entonces, claro, mejor se aterriza aquí con 20 por hora de viento que aquí con 40. Como es lógico. Bueno, a ver si se ha cargado esto. Buen apunte de Judith. Judith, que ya sabéis, que trabaja conmigo en la Xpeer, mi fiel compañera de aventuras en la carrera. Y nos dice cuándo son las próximas eliminaciones. El día 20 ha habido eliminaciones esta mañana, luego iremos a hablaremos de ella un poco. Bueno, le he dado a marcar todos. No se ve, es que no funciona esto, nada, es increíble. Bueno, intento cargar otra vez la página. Es desesperante esto. Vale, ahora me ha tocado la versión de noche.
Ahora está a 3400 Machín, así que vemos que va cómodo. Venga, a ver si se carga algo. Dios, joder. Vale, parece que carga las cosas. Ah, no carga una mierda. Mira, me voy de aquí. Estoy harto ya de la web oficial. Vamos a ver la gente aquí. Venga. Pues aquí los vemos intentando hacer la baliza, esquivando esa restricción área que hemos visto. Quizás si la pinto aquí, igual también la vemos. A ver. eh, esto debe ser, ¿no? Sí. Muy cómodo para ver. Bueno, pues eso, ya veis. La han rodeado. Voy a poner el track de Foncanel, por ejemplo, para que veamos las razones de esquivarla, ¿veis? La han rodeado perfectamente. Y ahora, pues bueno, irán por la ladera a hacer la baliza. Aquí además no hace viento. Según esto, no hace viento. 1 por hora dice. A ver de cuándo es. De hace media hora. Pero bueno, no hay viento en esa zona. Nada. Así que no tienen problemas con la ladera. Solo tienen que trincar y no dejarse caer. Porque claro, si aterrizan aquí dentro, penalización que te crió. Ya veis la penalización del suelo a 4580 metros. Vale. Pues nada, tenemos que seguir aquí la carrera. Es una pena, pero es que es una auténtica mierda el, el Extra King. Estoy aquí en tensión porque está el equipo hablando sobre el viento que hay en la zona que está Machín y, y eso. Bueno, pues aquí tenemos Kriegel que ya salta, Team Alonji y compañía también han trincado, 2300 y pico. Shuk, mira, Shuk al final se ha juntado con ellos, han caído por sitio diferente. Voy a poner su traza. ¿Veis? Ha saltado de la ladera que iba a esta otra. Christian siempre hace cosas diferentes, es muy bonito seguirle, la verdad. Y a ver si consigo seguir la carrera un poco. Ya veis que hay restricciones por todas partes. Que es un rollo macabeo esto. A ver. Voy a poner un track de alguien. Estas restricciones, que aquí salga una restricción en el Burnight no quiere decir que esté restringido, ¿eh? Además, esta es desde el suelo hasta 1300. Si ha pasado por encima, pues no hay restricción, evidentemente. ¿Vale? Yo las he puesto un poco como ayuda. Es que hay muchas más restricciones que las que se ven aquí. Siguiendo con la situación de carrera, o intentando seguir con la situación de carrera, aquí vemos ese salto grande que decíamos. ¿Dónde están los otros pilotos? Uf, de verdad, hoy estoy, no sé si estoy tonto, no me entero de la fiesta. A ver, he quitado todo y me he pasado 6 pueblos. He quitado todas las ayudas esas, todas las capas, para ver lo que quiero ver. Harry, vale, lo que pasa es que está mucha gente aterrizada por aquí. Veo que la gente, bueno, lo ha tenido difícil por aquí, por lo que veis, ¿no? Donini, Celine, Jar, Patrick Haricole está bien, Jan de Violet también, Tanner también a 2900, Dornauer, Marcus Anders, ahora pondré su vídeo, por cierto. Está muy difícil seguir esto, la verdad. Pero bueno, llego para atrás y aquí tenemos este salto grandísimo entre Machín, que es el primero de los de atrás, y luego Donin y tu compañía, tiene un salto enorme. Pero bueno, voy a poner el track de Machín para que veamos un poco lo que ha hecho. Uy, perdón.
Vale. Entonces él venía así, ha pillado buenos techos, ha pillado 4000 aquí prácticamente, que creo que es el límite de la zona, no pueden pasar de 4000. Lo que decía, que cuando he hecho esta transición se ha encontrado con Ventarrón de Norte, ha aterrizado aquí y luego ha pateado un poco y ha vuelto a despegar para hacer todo esto. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. ¿Eh? Que está ahora cómodo. Esto es de hace 2 minutos, ha quedado sin track de momento. Pero bueno, 3400, ahí no tiene ventarrón. De hecho, bueno, aquí las térmicas no se ve absolutamente nada, pero bueno, sé que no tiene ventarrón. 10 por hora de norte, creo que ha dicho. O sea que, bueno, es llevable. Y por detrás tenemos a Sebran Warren, que está haciendo una remontada estupenda. Ha adelantado a Elliot, que por lo que veo ha aterrizado, o está a puntito. Sebran está a 4000. Que recordemos que venía de más atrás. ¿Vale? Y luego tenemos a Chino, a Yubei, que lo tenemos aquí pinchado. Una puñeta gorda para él. Y a Ondra Prochaska, que durante un rato ha sido el último porque estaba en el despegue sin poder despegar. ¿Vale? Pero ahora, fijaos que ya está cómodo a 3800, son las 4 de la tarde. Ya tiene todo el día por delante. Todo esto ya se están estudiando las posiciones de cara a 2 días, ¿no? La eliminación. Puede cambiar un montón de cosas dentro de 2 días. Pero bueno, a ver. Está. Estoy como una moto con esto. Bueno, y como una moto hemos estado a la mañana, a primera hora, que bueno, ha sido de traca ver la situación. Me gustaría poner la repetición, pero es que viendo lo fiable que es el extract de XC de la X-Alps, no sé qué voy a ser capaz de ver o de enseñaros. Le voy a dar otra carga. Ya estamos cargando mal porque pone aquí el tiempo en 0, todo de noche. No sé qué hacer para que funcione bien. A ver si carga bien. Me gustaría poneros la repetición de lo que pasa a la mañana, pero imposible. No hay manera de que cargue bien. No sé si a vosotros pasa lo mismo que a mí, o sos solo yo, o qué narices. Me está poniendo enfermo esto. Bueno, lo que sí vemos es estos que están yendo por la oriza. No se ve el track, no se ve nada, porque sale esta versión extraña de noche. Que no sé. A ver, voy a hacer otro intento de actualizar. Mira, ahora sí ha cogido el tiempo. Y como coge el tiempo, ya no lo pinta de noche porque ya sabe que está de día. Y ahora sí nos va aquí. Bueno, aquí están trincando. Así que estos podemos dar por hecha la baliza. A ver cuánto trincan. Bueno, menos 2,6 no creo que sea. 0,6 es flojita. Vale, pues ahora que me ha cargado bien voy a intentar, a ver si hay suerte, enseñaros lo que ha pasado la mañana, que me ha parecido más que interesante. Y bueno, para nosotros más que estresante. Entonces voy a poner aquí este y estos, que son los protagonistas esta mañana. Ahora a ver si me deja hacer el replay, ponerme a la hora, a las... Vamos a poner a las 7:30 y lo vamos a ver aceleradito. Y a ver si llego antes de que lleguen ellos. Estamos hablando de la eliminación de esta mañana. Pero veo que... Ahí. Aquí tenemos. Bueno, pues la táctica era... Bueno, Matín, recordemos que cogió el Night Pass. ¿Esto se está animando o no está viéndose? No sé. No sé lo que hace. Bueno, cogió el Night Pass. Ondra decidió no cogerlo. Hugo Álvarez sí lo cogió. Lo mismo que Sebran Warren y Beyu. James Elliot creo que tampoco lo cogió. Bueno, total, que a esta hora, a las 7:30 más o menos, estaba Hugo aquí y Matín había subido al monte para despegar de esta zona. Pero a eso de las 7:15 ha despegado Matín
Bueno, la idea era subir hasta arriba a casi 3000 y despegar a las 6 de la mañana, pero no ha podido ser porque el mundo real es diferente a las intenciones, ¿verdad? No sé qué tengo que hacer aquí para que esto funcione, pero bueno, da igual. ¿Y qué ha pasado? Mira, ya estamos en las 8 menos cuarto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Ondra estaba vigilando, ¿vale? Con distancia, estos estaban libres y Machín no tanto. No tanto porque estaba, haber subido en vertical y la distancia sobre Hugo era de escasos 3 kilómetros. Pero bueno, finalmente cuando ha llegado a las 8, Matín, lo que digo, había hecho un vuelo desde aquí con bastante tasa de caída. Ha decidido el equipo aterrizar aquí para no perder mucha altura, pensando que eso ya es suficiente para librarse de la eliminación, que al final lo ha sido, ¿eh? Por 2,5 kilómetros ha sido, se ha librado de la eliminación. Ya veis, aquí sale out Hugo, y luego pues ya Matines cuando ha subido el monte y ha despegado de esta cresta y ha seguido la prueba. Bueno, a lo que voy es que han sido momentos de mucha emoción para el equipo, ¿eh? Estábamos midiendo mucho los tiempos. Matín, de hecho, estaba en ese sitio con la vela desplegada, por si acaso le decíamos despega y haz un planeo, porque este tío te adelanta. Pero bueno, al final no ha sido así y ha salido bien la cosa. Y ahora, bueno, de momento va bastante bien. Hoy está disfrutando del vuelo y que no es poco, ¿eh? Disfrutar del vuelo. Bueno, pues ya que estoy con los últimos, aquí teníamos a Bey aterrizado. Ondra, pues está alto. Estoy ya en directo otra vez, 4150, que tenía entendido que no se podía coger, pero bueno, seguro que es otra zona donde no se puede coger. Y aquí tenemos a James Elliot, que va en búsqueda de Sebran Warren, y este a su vez va en busca de Matin. Eh, tengo, tengo que ayudar con el equipo otra vez, ¿eh? Un momentito, por favor. Vale, aclaradme cuál es la duda concreta, por favor, que os estoy yendo en euskera, en castellano y me despisto. Dime cuál es la duda, ¿qué necesitáis saber? Bueno, por de pronto yo le veo a Ondra que está a 4200. Y en San Moritz, ahora mismo yo, a ver, voy, Un momento. En ese valle yo no veo ninguna restricción de eso de techo, no, en ningún sitio, salvo esa que hemos hablado antes, que está al norte de San Moritz y al norte de Samedán. Esa sí, esa no puede entrar en ninguna altura. Pero lo demás, bueno, espera, voy a activar todas las capas. Un momento, que no me quiero columpiar, que me da más miedo que la hostia. Voy, ya vuelvo. A ver, yo aquí veo CTA Zurich, 13.000 pies a 15.000. De 13.000 pies a 15.000 es la limitación, ¿vale? O sea, sí, hay que tener cuidado, porque 13.000 pies son 4.300 metros, si no me equivoco. Ok, Google, ¿cuántos metros son 13.000 pies?
Negativo, 13.000 pies son menos de 4.000. 3.950. 3.950. Ok, Google, ¿cuántos metros son 13.000 pies? Hay un margen de error que seguro que tiene la organización en mente. O sea, olvídate de eso. Uy, se me olvidó silenciar el micrófono, ¿eh? Me cago en 10. Bueno, pues nada, ya está, ya está claro. Bueno, ya veis que está Matina ahí a punto de llegar y peleándose con los espacios aéreos, que sí, efectivamente, como me habéis oído, el espacio aéreo está ahí. También le he preguntado a Google lo de las alturas, a ver cuántos son 14.000 pies, qué es lo que funciona. Bueno, ya no sé a dónde ir, sinceramente. Estoy un poco como una moto. Aquí, mira, voy a hacer un, voy a hacer una vueltica por el Campeonato de España. Ahí está. Aquí tenemos Campeonato de España, Liga 86 kilómetros y medio de manga, en la que va líder, precisamente el líder de la carrera, Félix Rodríguez. Tenemos la manga, pues el despegue en Boy. Esto es Boy. No, esto no es Boy. Esto es el gol. Pues nada, están tirando para allá. Han despegado en Boy y tal y cual. Voy a hacer un comentario. Bueno, pues eso, que vemos cómo está la carrera. Bueno, está divertida, ¿no? Aquí lo tenemos girando un grupo de caza grande, un montón de pilotos que están a 30 kilómetros de gol. Un grupo pues de 12 pilotos están por aquí, que ya los vemos, pues eso, que están yendo hacia... No entiendo nada. Sí, están volviendo de la baliza del fondo, solo que la ida y la vuelta la están haciendo por el mismo sitio. En vez de meterse por aquí al norte, eh, hacia la siguiente baliza, que es el gol, propiamente dicho. Excepto Iwo, que va por esta zona, va solo por allí, mientras que los demás han decidido escoger una ruta más al sur. Así que ya se verá más tarde a ver a quién le sale mejor la jugada. De momento tiene toda la pinta que le sale mejor a Iwo, pero ya veremos más tarde, porque aquí, si no me equivoco, está la restricción del Parque Nacional de Huestortes. Aquí está. No, aquí no, está más arriba.
Bueno, pues ya está. Luego ya volveré si eso, a ver qué pasa por aquí. De momento vuelvo a lo nuestro. Aquí tenemos a Martín peleando. Y venga, voy a poner un vídeo de los de ayer, el resumen de nuestro amigo Marcus Anders, que es un pilotazo con un equipo de vídeo de lo más selecto, ¿no? Como bien sabemos. Así que os lo voy a plantar. Si es que lo tengo. A ver, aquí lo tengo preparado. Es el resumen del día 3. Son 7 minutitos de vídeo. Que espero que vaya todo bien y se oiga y tal y cual. A ver si es verdad. Subtítulos en castellano mucho mejor, ¿no? Que si hacemos en alemán, imagino. Venga, os dejo un minuto con él y así me relajo un poco que, que este ritmillo no me sienta nada bien. Der stand so überrascht so. Good morning. It's 4:30, Yeah. almost. At 4:30 I have to be dressed up and go. This is geht. Again. Because they were like Deutsch. Maybe I cut my nerves yesterday. Well, no. But No, just but- the sensitive part. The tension is quite nice. Yeah, I don't eat fish, that's why I have to take that pill. Ja, ist halt nicht hart aus. Also wenn es noch Nordwind hat, bläst es da eher raus. Und ich glaube, es macht fast Sinn, gar nicht ganz so weit hoch zu gehen, weil wir fliegen ja im Lee. Das ist da. Ja, genau. Ich laufe nur weiter. I at least watch before I put them on. Enjoy. Italians drive like crazy. Durch den Tempel durchgehen, das bringt Glück. It's deep. We are waiting for the thermals to start, but it's quite difficult because the complete air is more or less at the same temperature, so there's no difference and the thermals are not started or starting now. Actually, it's a waiting game. Markus is now flying towards St. Moritz, and I just came down here on a sporting place with very, very nice green grass. Excellent view. So we are heading to St. Moritz. Markus is straight to the left. Try to be there faster than him. I am faster. Oh, we kill it!
Da, links, rechts, Yeah. Abkürzung noch an. Ich sag irgendwie dann so, wo hast du mein Cockpit hingesteckt? Be safe, eh? How's your race? So, how was your flight? Better than yesterday. I'm happy and I'm just enjoying easy hike and run. Nice. What's your wish for tomorrow? I just had Good morning. Good morning. I just woke up. How was the night? Somehow it was shaky because. Oder wie viel Hike ist es dann bis morgen? Eine halbe Stunde. Bueno, ahí tenemos otro estupendo vídeo y, ¿por qué no? Vamos a seguir con otro más que es el equipo francés. Otro vídeo bonito. Très compliqué, on suit la vallée. Hey, Williams. Les lignes de tête devant Saint-Moritz, le groupe de Damien, ils ont pris le face sud et le groupe de Pigalle en face.
3005, ça y est. La sortie n'était pas évidente là de St-Moritz. Mais là, on est dans 4 mètres. C'est tout. 100 mètres au-dessus de la base là. Et là, on n'est pas encore au plat. On arrive encore plus. À 650. C'est magique. Avec Rémi. 8h10. Oh. 50, on va y aller. Faut qu'on avance, Rémi, il y a Tanguy qui sort à 2006 devant. Journée mais grosse, ouais, on a fini pas tard en fait à 9h. Mais on est allé loin, c'est chouette. On a posé 300 mètres en dessous de Dicentis. Et on a eu un peu toutes les conditions. Un peu mou au début, après bien énervé avec du nord à St-Moritz et tout doux vol du soir à la fin. Jusqu'ici c'était chouette. Et on a dormi là. Bueno, como siempre, dos fantásticos vídeos. Siempre vale la pena verlos y hay que seguirlos cada día. Cada día. Bueno, está aquí el equipo de Matin. Venga a atacar con información porque están en ese momento complicado en el que están buscando aterrizaje para Matin directamente, ¿no? Que hace muchísimo viento, están buscando una zona que por lo menos aunque haga viento esté limpia de obstáculos y sea un poco más segura para aterrizar. Esperemos que lo consiga, vaya, desde luego, sin hacerse daño, que es lo que importa aquí, ¿no? Bueno, voy a ir al Burnair, que me imagino que con tanta tontería, lo siento, pero nos habremos perdido un momento en el que estos aterrizan en la baliza de Nissen. No sé si no os he hecho ni caso al chat, si ponéis algo. No podéis puesto nada. No sé si hay algún vídeo en directo de la organización aquí, que sería lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe si hay algo o no. A ver, estoy entrando en la web de estos. Pues sí que hay algo. Nos lo hemos perdido, pero bueno, lo puedo poner ahora, ¿eh? Vale, pues mira, esto es mejor que ver otras cosas. Y como es ahora es en directo, pues vamos a ver lo que había antes, ¿no? Vamos a verlo. Aaron is still above. I can see Aaron still circling. Shams, do we know who that was? Okay. Bajo un poco el volumen del vídeo para que se me oiga a mí. Italy 2. No sé si tiene subtítulos esto que pueda poner en castellano. A ver. No me deja poner el idioma, cambiado. Lo siento. Pero bueno. Aquí viene Aaron, a ver, contrapendiente. Qué bonito. Ahí está. Hace 14 minutos de esto, ¿eh? Italy is dominating at the Nissen. Let's get this. Aquí llegan los demás. Bueno, ya vemos que el techo está bajito. That'll be Lars Meerstetter. Here's Patrick von Cannell. Woo! Ahí lo tenemos, perfecto. Hey, Patrick von Cannell, Lars Meerstetter. Fantastic. Let's get Toby real quick. Todavía aterrizado antes y me lo he perdido entonces. Pues tengo que tirar un poco más para atrás, ¿no? Venga, que no quiero perderme a nadie. Es un momento súper interesante. A ver. Aquí supongo que es antes de que aterrizasen. Quiero pensar. Bueno, total estamos el día 4 y se han chupado ya casi 600 kilómetros de carrera, lo tonto, ¿no?
there's a wing that you can see. That's not an athlete. Vale, That's just la a vela de la hobby, izquierda a no es un pilot. piloto de la That's nothing to carrera. Rebel X Alps. Gavin, can you actually see? Are they in the air or have they they're slope all, landed? they're all What's the story? dialed up, yeah, they're Como all dice dialed Merchi, up. venga, darle a me gusta. They came in a little bit lower, probably came Bueno, in voy a the adelantar un Comes poco, a another ver si glider vemos across. momentos. Who do you think it's going to be, Gavin? I have to say, if it's going to be Lars Meerstetter, the crowd is going to go wild because he is the local Eso, dice athlete que si here. es Lars Meerstetter, pues que es el piloto local, entonces la gente, pues eso, como motos. They just landed below the Otro hut. ahí abajo. See Aaron still Dos cámaras, circling. qué locura, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la llegada a Nissen, ¿eh? De la cabeza de carrera, Okay, so that was Toby Grosser en la que no está Kriegel Maurer, que está más atrás. Se ha quedado descolgado. No mucho, pero se ha quedado descolgado. But I think the next. Here we go. This looks like Aaron Duragati. Estos son los que ya hemos visto, Aaron Durgati. Very nice. Woo! Ahora venía Patrick Von Cannell. Patrick, otro piloto local. Perfectísimo. Hey, Patrick Von Cannell, Lars Meerstetter. Fantastic. Here. Stable and hard. Amazing, amazing, and hard. I give it all. Nice. A ver si vemos a los otros aterrizar. Sometimes just drive the race. Este es Patrick Von Cannell. That's a very tricky question. A ver qué le ha preguntado. But happy to be here. No sé si el sonido está bien para que se oiga el vídeo y a mí también. That's a very tricky question. I would say nice flying, challenging flying, and adventure. All right, I like it. And how far do you think you can get today? Hey, Sammy. I think if we can continue a bit more. Ahí está Ferdi, director de carrera. Sorry? You think you can make Mont Blanc? Will be very hard. A ver si puede llegar a la siguiente baliza, que va a estar complicado. Very fast, huh? Luego veremos dónde está. Keep doing it. How are you, A man? ver. Aquí tenemos a, no sé quién es, Francia, How was the flight? Italia. Ah, será Durgati, me imagino. Own him a beer. I think he would enjoy that. Oh, tío, Toby, no, Durgati, sí. Three no, words to Durgati, describe yo. ¿Me puedes decir, por favor, si se me oye a mí, si se oye el vídeo, the tough And se os oye por igual? interesting. interesting. Vale, Okay. gracias. And how far do you think you'll get today? Well, maybe Martini, Okay. A Martigny, ¿eh? maybe Mont Blanc. Eso es al ladito de Mont Blanc. I like the optimism. All right, buddy. Have fun. Good luck. No sé si está columpiándose o qué. Vale, vamos a adelantar un poquito más, a ver qué se ve. Work, man. Uy, ¿por qué soy tan bajo ahora? No sé por qué soy tan poco. De repente soy poquísimo. Segundo piloto que firma. ¡Hala, hala, hala, hala! Con la deprisa que tiene siempre parece mentira que tenga una firma tan larga y no ponga una X. Y ya está. Venga, a ver si me encontráis más material por ahí. Aquí está el piloto local, Patrick Von Cannell. Y supongo que cuando suba Lars Meerstetter, que aterriza un poquito más abajo, pues se derritirá. A ver si conseguimos que esto funcione. Uy. No va muy fino el vídeo. A ver. Aquí está Patrick. No sé, se ve muy mal.
ist so deine Prognose? Was denkst du, was wird noch ein drin liegen, jetzt heute noch abzudecken? Weil es sind schwierige Konditionen heute, wenn ihr jetzt viel anlösen müssen. Vale, me salto este rollo. What a line! Did you think you would take that line before the race? Yeah, no. It's totally new, but impressive. Hey, 3 words to describe the race. What? 3 words to. Bueno, lo siento, esto no va nada fino. A ver si les vemos cuando despegan otra vez. Suelto. Vaya, pues no sé, esto debe ser parapentes que hay por ahí. No entiendo que no son los de la competición. Si no, me imagino que estarían las cámaras de esta gente grabándoles. Ahí están. Alguno ha despegado ya. Patrick just launched there, or is that Toby? Y se lo han perdido. Woo! Yeah, Toby! Por fin un He directo, was the ya era hora. first to land and first to take off. Italy 2. Whoa, look at that. Fantastic. Vale, supongo que hay un retardo importante entre lo que yo digo y lo que Remy vosotros Bordel's just veis. about to launch here, but stay on him. That's beautiful. Así que, Merchi, confírmame cuando digas estas palabras. Doing a little showboating. Woo! Tarquin, if you can hear me, can you mute your mic, please? Wow, fantastic. Bueno, pues está bueno. El techo muy bajo, eso sí, pero volable. What a beautiful sight. Toby's having one. Sí, hay un retardo de unos 30-40 segundos, ¿vale? De lo que yo digo y cuando vosotros lo Love veis. that, dude. Self-assured. Así que cuando me hacéis comentarios, en makes good realidad moves, stays in the es de game. algo que ya ha He's pasado having a great hace un day. poquito. Pero bueno. Bueno, a ver si me encontráis material por ahí en las redes. Me lo pasáis, por favor. Climbing up nicely. And then we'll take a look at Remy doing a launch here off the cliff. Beautiful. Yeah, but let me just hold that. Okay, we can transition. Bueno. A ver. Ahí va. Bueno, pensaba que iban a entrevistar a alguien. Aquí estamos viendo las imágenes en Nissen, que recordemos que han aterrizado ya un buen puñado de pilotos. Y este será... Ahí va, nos lo han quitado. Yeah. Quizás era Lars Okay. Mistetter, no sé. A jugar por los gritillos. I remember Agosh, Espero que sea, de hecho, él. the surf wave there. Mientras tanto, Martín lo tenemos cerquita de San Moritz. Le han dicho What's que el that, viento, hay un sitio para aterrizar. Le ha confirmado la organización que está 18 por hora de media, 30 de máxima, lo cual Hey, es all right, I aterrizable like it. y ahí que va a ir. Excellent. Eso es que ahora mismo está muy alto, está a Whatever you don't have, 3.600. I'll have it. Bueno, pues en This breve is lo Remy veremos ya que Bordel, va who landed, allí. I think, 3rd or 4th, right behind, and went up and tagged the signboard in 4th, and is sitting in perfect position, just having a little bit of lunch. I understand that was a reunion special. What's it called? Rogai saucisse. Meat with rice and sausage. Sounds delicious. I would like that right now. And so he's just gonna put on his final stuff and start hoofing it on the leg down to Mont Blanc. And the reports from everybody is it's been kind of slow going and tricky and technical, but good and not sketchy like it's been the last couple days with the wind and all the dynamic conditions. So much easier, much more enjoyable flying. Not easier, but technical and tricky, but more enjoyable. And he said this was the first day Bueno, that pues was more dice- kind of classic XC conditions. Por eso que So, están teniendo condiciones ahí we've buenas. got Mirad cómo another come a couple 200 pilots por just hora. coming in now, making the crossing, and one more. Ahí Whoop. despega, ahí va. There El de la goes cámara, tío. Patrick. The classic Kriegel start. Woo! Good luck, Patrick. Una pasadita pasadora a la peña. Que está en su casa. Hometown favorite. We'll get out of the way here. Have fun, Remy. Que te diviertas.
le dice a Remy Burdel. Piloto nacido en la isla de la Reunión. Que además es el organizador de la Mont Blanc Air Tour. Remy, you don't need any of this? Okay. Bueno, así le vamos a Remy despegar. Remy's just about to launch. Remy's just about to launch. Vamos, Remy. Bueno, el viento no entra muy glorioso, parece, pero bueno. Okay, just light Ya va. winds and perfect. And now off. Ahí va. Yeah, Remy! Woo! Beautiful, nicely done. Excellent piloting skills. And then we've got another pilot Abajo está landing Patrick, here, ¿no? looks like. Imagino que Unless es that's él. Aaron Durgati who just launched and I didn't see it. Hombre, Carlos, tú por aquí. Un Beautiful. saludo. Beautiful. Bueno, ahí lo tenemos. Woo! Okay, so Remy's off safe. Beautiful. Look at these skies, it's popping. I'm sure they will fly the west side down the Nissan from here. And this is Aaron Durgati, who's just also launched. And the gaggle stays together. Turnpoint Nissan. Still Nissan. together after all Traduce these kilometers, all this el racing. generador de subtítulos Still fast Nissan. and furious Hace and still- patrocinio, ¿no? And they're still together. Amazing Bueno, skills. igual voy a adelantar un poquito. Que esto estábamos viendo en 3 diferido. or 4 editions ago, this would have Desde been hace probably 100 11 kilometers between minutos. the... We could pan down here for a bit. We could just see 2 more gliders just coming in. Ah, mira, hay dos parapentes más I'll have to llegando. look La at the live baliza. tracking to see who this is, but we've got 2 more that are just coming in lower. They'll dial up and we'll catch those Que deben landings. ser. A ver And maybe quiénes right deben now ser. we'll throw to Tarquin, who's up at the signboard. Tarquin, you up the signboard? Le llama a Tarquin. A ver si está en la firma. Tarquin no ha oído nada. So a little update from Turnpoint 8 Nissan. 5 athletes have tagged the turnpoint. Ahora en Nissan hay por Landos 25 pilotos volando. Toby Gross-Frabaccia, the Italian athlete, but the Y uno de hero ellos que fell llega es victim Maurer, to por cierto, the ¿eh? local athlete, Patrick von Kernel. And it's, O sea que tampoco le sacan mucho, ¿no? Ha recuperado muy bien. To be here, it just means so much. He said he didn't have the words for it. I don't think he even had the German words for it. And you know, it is a wonderful thing when every athlete arrives in their hometown. We saw it with Aaron Durgati getting into Murano, and Eso now es. we see it Kriegel ahora mismo ha aterrizado también arriba. Bueno, ahora, ¿eh? Esto que estamos viendo es anterior. Voy a adelantar un poco el rollo este que está soltando el tío este. A ver si vemos algo interesante. Más despegues. Aquí un aterrizaje. Venga, vamos a ver quién es. Ah, mira, Kriegel. Vamos a ver cuando aterriza. Ahí. Ah, ha aterrizado abajo y sube a patita. Pues eso, la diferencia que le llevan los otros, ¿qué es? ¿20 minutos? Media hora como mucho. Low Pues cloud no, phase, so no veo que sea the diferencia, morning ¿no? was fluid, but then it was low. But just enough for here. Did you? Y el that otro que llega line, con él did es you plan Simon that line también. before, or was it spontaneous? More or less. Really? Wow, I've never seen anybody fly that line. That was amazing. It's not often. Kriegel, three words to describe the race. 3 palabras que escriban la recarrera. Nice weather. Buen tiempo, esos son 2 ya. Esos son 4. Buen equipo. Nice fans. Awesome. Hay buenos fans. Thank you, Kriegel. Good luck. Have fun, buddy. Thanks. Have fun. Nice job, Kriegel. Thank you. Okay, we're gonna go get. Bueno, siempre tiene tiempo para Chance I might kill my Para cameraman hablar. doing this.
Most dangerous job of the X-Alps. Vamos a ver. Adelanto, porque ya sabéis que estamos viendo en diferido, ¿eh? Esto ha sido un directo al que he llegado tarde porque me he liado con otras cosas. Pero bueno, hemos llegado a este directo con 15 minutos de retardo. Así que vamos a saltar rollos y vemos despegues y aterrizajes, básicamente. O eso es lo que intento. A ver quién viene aquí. Aquí. Team Alongi parece... Sí, Team Alongi me parece que es. Se ve muy mal, pero sí, por la voz es Team Alongi, creo. Sí, Tim, can you give me 3 words to describe the race? 3 palabras para describir la carrera. Intensa. Este sí sabe contar. Patience. Paciencia. And tired. Y cansancio. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar? Hopefully, Chamonix. Chamonix, joder. Okay. Qué pasada. Sí que ponen alto el listón, ¿eh? Yeah, let's talk. Like, this event is like huge amount of Este evento es enorme, mucho dinero. No flag at the mandatory. Ah, está metido una pollita. Qué bueno. Está diciendo que tiene mucha pasta este evento y no hay una puñetera manga en el aterrizaje. ¿Cómo puede ser? No pierde ni pintura. Y sigue hablando ahí. Y le dice de atrás, hemos visto a Gavin, corta, corta. Ha sido buenísimo esto. Ha hecho así el gesto al cámara, corta, corta, pero ha salido en la cámara haciendo el gesto. Y aquí está Kriegel firmando. Bueno, esto es un poco rollo. Rollo. Aquí. Ahora les veremos despegar. Tim seguro que despega de espaldas. Le encanta despegar de espaldas y tirarse de espaldas. For a little bit of an explainer on the weather up here, we've got a nice breeze coming up. You can see on the windsock, and athletes are launching pretty easily and then soaring up, using the wind to get up. Bueno, sí, pues sí que hay alguna manga de viento. Ha protestado mucho Tim, pero bueno, mangas hay unas cuantas. No sé. Igual no había manga donde aterrizaba él. Bueno, tiene un poco mal genio. Tim Alongi. Yo ya lo he sufrido en algún momento. A ver, les vemos despegar. Simon Oberrauner está llegando ahí también. Cerquita, ahí está la carrera. Buah, esto puede cambiar por momentos. Nice day. Cansado. ¿Tú cansado? Un día fenomenal. But you're still smiling. Pero aún sonríes. Este siempre Put a sonríe. microphone on you if you don't mind. Okay. I think it's easier this way. Okay. So, tell me about the day. Oh, the day. Crazy. Día de locos. So weak thermals. Términos flojas. Al principio. Quite technical. Yeah. Muy técnico. And then eventually we made it. And it was super nice. Estaba muy bien. That was quite a cool line that Kriegel went through, and you guys, that was very cool to see. Yeah. Glaciated high. Maybe it's possible. Hi. Yo te he copiado, pero esto se ve que no. Llámales por teléfono y ya está, dejaos de historias. 3 words to describe the race. Y sobre todo hay que responder a Matín, ¿cuál es el aterrizaje? To describe a good tactic or no, anything. Just 3 how it words, is. just the race in general. Okay. Uy, It's up and pensaba down. que había silenciado el micrófono y veo que no. Constant
constantly. And I would say, what's the third? Dangerous. Dangerous. Peligroso, ¿eh? Okay, yes. Es el primero que dice I think esa for palabra, sure. ¿eh? And Porque lo how era. far do you think you'll Ya get vimos today? que hace 2 días era ya, hace 2 días, sí. Depends on El ventarrón que hacía, el Foen, famoso. how long the day still Works. gets us. Yeah. Hi, thank you. Simone, keep doing what you're doing, man. You're amazing. Keep racing good, man. Good job. Venga, estamos con la carrera y hasta luego, Lucas. Okay, that was A ver si lo sacan despegando, a él y a Kriegel y a Tim Alongi, que siempre despega muy espectacular. Pues ese gol era this was Tim. Kriegel. Ah, no, This was Kriegel. Kriegel. Just launching. Wow. No, This is go, go, go. Let's stay on Kriegel. Fantastic. Woo! Yeah! It is beautiful. Woo! Very nice. What a day. And then here we go. There's Tim Alongi. Can expect something quite fancy out of him. There goes Tim. Woo! Nice to see these gentlemen having fun in the air together. Yeah, Tim! Woo! Bueno, pues ahí los tenemos en el aire. Ahora se ha ido el sonido, pero bueno. Fantastic. Big crowd here. Bueno, yo creo que ya Joanna, who's our next in? Joana, está hablando con Joana. Christian Schug. Christian Schug es el siguiente en llegar. Christian Schug, who's having a heck of a race. Fantastic. And then there's another one I can see just behind him. No sé si cree que está hablando con Joana en vez de Great transmitir train en of directo. athletes. Pero bueno. He has had a great recovery. You're right, Tarquin. Yes. An amazing. Bueno, están hablando entre ellos. Recreational pilot below. Parece que se acaba. Worked together, and it was huge. In the last edition, he came out and very strong. Bueno, un poco de vistas de lo que tiene, el techo muy bajito, lo que decíamos. Un Poco más que el despegue. And then we'll come back to these next two pilots inbound. Bueno, le veremos despegar aquí al amigo. Y iremos a ver cómo va la carrera en el F-Track, aunque bueno, es mucho mejor tener vídeos así en directo que el F-Track, está claro. Aunque estamos haciendo trampa, he echado para atrás. Aquí solo queda que es un despegue así como muy empinado, pero que entra buena brisa. Que va a ser, pues eso, para arriba, como ha sido los últimos 40 minutos. Y que pequeña separación entre los primeros, ¿no? De cabeza. 40 minutos no es nada. Es mucho en una carrera normal, pero en esta no es nada. Oye, voy a hacer una pausa aquí porque necesito ver y que veáis que Matín está a punto de aterrizar. Aquí está. Lo tenemos aquí. Bueno, aquí está a punto de aterrizar en San Moritz. Yendo muy despacio.
dice que hay 33 por hora de viento, lo ha dicho él mismo. Y voy a poner el satélite para que se vea dónde va a aterrizar. Vaya aquí al campo de fútbol, que son me aterrizó todos. Bueno, ahí está. A 20 metros del suelo, pues ya debería haber aterrizado. A ver si nos confirman que está todo bien. ¿Podéis confirmar que todo está ok? Bueno, suponemos que sí. Esperemos que sí. Habrá cobrado de lo lindo. Pero bueno, Machín hace la baliza. Ahora ya sabéis, tiene que venir aquí, sacarse la foto. Luego ir andandito al otro lado, aquí, para firmar. Vale, me confirman que ha aterrizado ok, ¿eh? Todo bien. Por cierto, detrás de él, enseguida viene Severin Warren, que debe estar casi ahí. Porque aquí lleva un poco de tiempo sin track. Y bueno, pues eso. Ahora estará llegando y ya puestos, vamos a ver qué hacían los otros. Aquí Yubei no lo tiene muy bien porque está en el suelo. Mientras que Ondra, aquí lo tenemos, está ya a 3000 y pico. Negociando esta zona complicadilla que tienen que saltar una restricción. Y bueno. Muy bien, pues nada. Voy a darle la enhorabuena. Venga, enhorabuena chicos, empieza otro capítulo ahora. Bueno, ya habéis oído lo que decía yo, no lo que dicen ellos. En fin, ahora a planear cuál es el siguiente paso, que me imagino son las 5 de la tarde. Machín ha dicho que está muy bueno para volar. Bueno, a las 5 de la tarde hay que subir porque con 30 por hora de viento no creo que despegue, digo yo, vaya, no lo sé. Y a ver qué hacen, Esto ya se lo conocen, han volado por aquí. Y bueno, pues a ver qué se hace. Venga, vamos a ver cómo está la carrera de los de cabeza. Aquí tenemos a Oberrauner y Christian Schuck, son últimos en despegar. Lars Merstetter también. Kriegel y Tim Alongi. También la casa está yendo, ¿no? Sí, está yendo todavía. Y los que van de cabeza, Tanguy, Tobias Rosswacher, porque Tobias también ha estado en el gol, ¿no? Sí. Tanguy, Patrick Foncanel, Aaron Doragoite y Remy Burdel. A 2500, cuando lo que es la baliza tiene una altura de 2324. O sea, ya hemos visto en las imágenes que el techo era más bien escasillo con respecto a la altura de la baliza de Nissan. O Nissan, que salía ahí en los subtítulos. Baliza 10 de carrera, parece mentira. Que estemos en el cuarto día. En realidad, tercer día y medio, no llega. Parece una barbaridad esto. Yo la verdad es que pensaba que esta XALP iba a ser muy complicada de terminar, a poco mala medio que tuvieran, pero claro, si la tienen buena, se lo hacen todo. Pues nada, ahora tiene este tramo bastante largo hasta la foto de Mont Blanc, aquí al lado de Chamonix, en Courmayeur, mejor dicho, al otro lado de Chamonix. Decían vamos a Chamonix, pero no es a Chamonix donde tienen que ir, sino a la cara del Mont Blanc, que vemos hasta dónde se acercan hoy. Alguno decía hasta Sion, lo hemos oído decir que esperaban llegar a Sion, y bueno, pues a ver, no hace mentira, pero es que mañana, si la meteo es buena, ya van a hacer esta primera mitad de carrera. ¡Qué barbaridad! En distancia tenemos, voy a volver a poner a los de cabeza aquí, si esto quiere reaccionar, que seguro que no. Venga, hombre. Nada, la cierro otra vez. Ah, bueno, que estaba con el vídeo. Venga, vuelvo al vídeo. Tenemos información matiniana. Vuelvo al vídeo. Pero adelanto, Watch. A ver, hay un tío que despega.
que evidentemente no son de la Xal, son velas de escuela. Simon. Alguna de ellas. A ver, este de abajo, no sé quién es. No me sorprende que se vea tan mal ahí. No sé. Bueno, ahora ya se ve mejor. Este sí parece de la carrera. A ver si dice quién es. Ah, a ver, News. Dice en voz baja ahí. Simone, and then that's it for a bit, and then Christian's got to land and then get up to the signboard. Qué gracioso. A ver, que esto es normal. Somos humanos, ¿no? Y cada uno tiene los medios que tiene, aunque la Xal debería tener más. So this is and A ver, ¿quién then es? okay, I see across on the other ridge that Damien Lacaze, Dice que ve a Damien Lacaze en el lado de enfrente, who had a stunner in the last edition. que el año pasado lo hizo de maravilla, claro. I was really thinking that I've been so impressed with Damien Lacaze's preparation, and he's an Está muy amazing impresionado por la World Cup preparación de pilot, Damien Lacaze but y I la, think it la grabbed Copa del everybody Mundo by y tal. surprise in the last one, that Recordemos que huge Damien Lacaze flight no es un he had, pringao, o sea, Damien and how Lacaze that worked out, and hace proving travesías en los Christian, he's got Himalaya everything it en takes. condiciones So you can see here, brutales. Christian's just getting ready to land. Ahí que despega. Simone, here we Simón. go. Runner. Hay que decirle a este que no grite, que Alright. satura el micrófono. Beautiful. Okay, so Simone is off. Entonces entiendo que el de abajo estará para aterrizar, Christian quizás. Schug is just preparing to land, so we'll go get him. Que es Damien Lacaze. Me imagino. What a beautiful scene. Doesn't get much better. Okay, let's get Christian Schug's No landing. sé si es que no despega We'll medio. mic him up and see what he has to say. Ahí viene. Ya aterrizado, el de abajo. Vamos a ver a Damián, voy a Because adelantar un right poquito now, más. it's just as they're landing, and these guys have been catching up to. Aquí está. Os estoy ahorrando tiempos de vídeo. Nice work, good catching up today. Fantastic. Sí, es Damián. You're right in there. You're right in there. You mind if I put a microphone on you? Just real quick. Okay, go ahead. Tell me about the flying Le ha today. puesto el micro. Yeah, really weak in the beginning. Como las condiciones muy flojas al principio, que les ha pillado. Y ha hecho un mistake, un error después. Así que se ha quedado abajo. I've asked, what would you say 3 words Las to tres describe the race palabritas right now? para describir. Yeah, up and down. Sube, baja, Simone ¿no? said the same thing. Tiene pues momentos buenos y malos. Eso son 2 palabras. O 3. No sé si está para muchas just leches. To encourage you, you set off 4 hours after Damien, and Damien's just behind you now. So you've made up some really good time today. How about 2 other words to describe? ¿Qué me dices las otras 2 palabras? Ah, pero este es Christian Schug. Joder, es Christian Schug, sí, sí. Qué How far do zaporro you soy. think you can get today? Christian Schug no es muy hablador, ¿eh? De normal. It's 5 o'clock. Eso, si queréis ver. Tim Alon ya está comentando, ¿no? Que con la pasta que tiene la Xal, ¿cómo puede ser que no tengan más mangas aquí donde aterrizan? Lo podéis ver en este mismo vídeo que está en Yeah, true. el canal de Facebook de la Xal Yeah, true, true. Maybe get in the backside of o de YouTube. Chamonix. ¿Crees que vais a llegar a Chamonix? Christian, good luck. Venga, Have se ha rendido, se ha rendido. Okay. No le da mucha cancha el hombre. You getting your exercise? Es que os digo que de normal no habla mucho. ¿Esa que trae la pizza? All right. Well, Christian's off to sign the tune board. Ah, no, es una antena de Damien Lacaze de is esto. going to arrive here shortly.
antena de putting satélite this para tener internet. film crew to some heavy Un gran work. invento. And let's La throw over to Mini. Tarquin. Who's up with Venga, a ver qué más hay And por here aquí. he is. A ver quién He's llega had a ahora. great performance today. He set off 4 hours after Damien Lacaze from Vale. Descentes Centrum. Ahora entiendo. And here he is. Que había despegado having a 4 horas después de superb Damian race. Lacaze Christian Schug. en Disentis y aún así está prácticamente con él. O sin prácticamente. Está con él. Christian Schug. O sea, ha hecho un vuelo espectacular. Christian, wie war es heute? Es war sehr anspruchsvoll, habe ich gehört. Bueno, le pone el micro, pero lo tienen complicado con este. Ya sabéis que hay normas que dicen que tienen obligación de responder a los medios de prensa, sobre todo a los propios. Gracias, ya está. Eso es todo. Where to next, Christian? Just taking off and following Kriegel. Ah, Just taking off. dice, ¿cuál es tu plan para ahora? Nada, despegar y seguir a Kriegel. Hala, ya está. Great performance, and that's him supported by Recordemos que es his novato, younger ¿eh? sister, Karen. Que fue tercero en la X-Peer del año pasado. Segundo, perdón. Segundo a 3 horas, no, a 1 hora y media, creo, de Simon O'Brien. Haciendo un vuelo diferente a todo el mundo, por la costa, cuando todo el mundo iba andando. Interesting guy. He's Espectacular. not a full traveling A ver, around families in Neeson and enjoying the views. A ver si mientras puedo adelantar, adelanto. South across Segundo, sí, to sí. Mont Blanc. Just want to say, really insight you the next few. Oh, bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Bueno, pues bien, por fin hemos podido ver un vídeo directo de la X-Alp y enterarnos de cosas. Ahora voy a intentar entrar a la página de seguimiento y voy a quedarme un rato en ella a ver si conseguimos que se cargue bien. A ver si consigo que se cargue bien. De momento tiene buena pinta. Vamos. Ya sabéis que lo mejor es cerrarla y abrirla. Bueno, pues aquí tenemos la situación de carrera. Ahora mismo voy a quitar cosas. A ver si descargo un poco la memoria. Tenemos a Remy Bourdel, 813 kilómetros a meta, ¿eh? En el cuarto día de carrera y con todavía 4 horas de vuelo posibles, al menos según el reglamento. 813 a meta hasta estos 3 primeros: Remy, Aaron Duragoitia y Patrick Foncanel. Y ahí los tenemos a más trincando. Ahí está. A ver, voy a poner la información de alguno de ellos para que sepamos cómo va la cosa. Subiendo un 4 a 2200 y pico, según dice esto, es más 4. Y con deriva, bueno, deriva del valle, de la brisa parece. Venga, por una vez voy a variar un poco con la toma. Aunque esto no va tan bien como iba antes. Ya veis el meneo que tiene. Es que debe estar muy movido el día, ¿eh? Aquí estoy yo riéndome solo. Qué imbécil. Bueno, pues ya estamos viendo que están pillando bien, un más 2 en realidad, ahora ya se ha estabilizado un poco la medición esa, y un más 2 que va bien. Bueno, pues detrás de estos tenemos entonces a Tanguy y a Tim Malongi, las 3 francesas. Tanguy lo tenemos a 2500 y Tim a 2200. Este año más que nunca parece una carrera esto, ¿verdad? Porque antes teníamos 1, 2, 3, pero este año tenemos un montón de gente junta cuando están ya casi a mitad de carrera. Y después vamos a activar más tracks de gente. Kriegel, que ha vuelto a remontar, sexto otra vez. Tobias ha aterrizado arriba. No, a Tobias no sé por qué sale Christian. Y Lars, no sé, yo pensaba que estaba arriba también Lacaze. Bueno, estos son los que han hecho la baliza, si no me equivoco.
Sí, han pasado todos por la baliza. Quizás Damián está haciéndola ahora mismo. Y Cristian, lo vemos en el vídeo, en directo. Ya cuando estamos viendo a Christian Schuck, era ya en directo. Así que, bueno, pues aquí está. Despegando, persiguiendo a Krieger, que es lo que él quería hacer. Damián está llegando ahí abajo. Luego Toby Rosubacher sale como aterrizado. Ah, vale. Toby, a ver. Bueno, ha hecho la baliza. Pero no sé. A ver. Damián Lacastre. No sé, no sé muy bien lo de Toby. Si es que no la ha hecho. Sí, la tiene que haber hecho, sí, sí. Simon Krieger en persecución. Las condiciones está claro que son buenas. Y bueno, ya los tenemos. O sea, están a un tiro del lapo de los primeros. Pues eso. Vale, os voy a dejar un poco con esto, que me han pedido una tarea aquí los compañeros. Y tengo que hacerla. ¿Vale? Voy a por ello. No sé. Os voy a dejar un poco así el seguimiento activado. Mientras voy yo, ¿vale? Venga, vuelvo enseguida, ¿eh?
Bueno, estoy de vuelta, ¿eh? Aquí estoy otra vez. Pues nada. Tengo que ir a algunos temas, así que ya lo siento. La ausencia. Venga, ya estaréis aburridos de Patrick von Canel todo este rato, seguro. Venga, ya que estamos, vamos a ver cómo sigue la cosa. Patrick se ha descolgado un poquito de Aaron. Y mientras por detrás viene Remy Burdel. Y detrás viene Tanguy persiguiéndoles. Un italiano, un suizo, 2 franceses, 3 franceses con Tim Alongi. Luego Kriegel. Está en modo carreras, ¿eh? Alguien me comentaba esta mañana, ¿tú crees que Kriegel ya ha perdido la carrera? Yo creo que sí. Digo, hombre, falta un montón de carrera. Vamos a esperar porque esto es Hike and Fly. Se puede recuperar todavía. ¿Que no solemos ver esto? No estoy de acuerdo del todo, porque el año pasado no solo Maxim, sino que vimos que varios pilotos le adelantaban. Así que tampoco podemos decir quién va a ganar, yo al menos no me atrevo ni de coña. Lo que sí hemos visto es que de momento el día más decisivo en cuanto a condiciones brutas, no solo estaba él ahí, sino que estaban un montón más de pilotos. Bueno, todos los que vemos aquí, básicamente. Menos Tobias, que decidió ese día hacerlo por el suelo, y aquí lo tenemos en cabeza, lo cual le honra mucho. Bueno, total, que Damien Lacasse ya ha hecho la baliza y ya ha despegado. Y antes comentaba Tanguy, el periodista este de la Kisalp, comentaba sobre Christian Schuck, que lo bien que lo está haciendo, porque el tío ha salido 4 horas después de Damien Lacasse en despegue de hoy de Disentis y ahora lo ha adelantado. O sea que una máquina, Christian Schuck, como ya sabíamos. Aquí lo tenemos, precisamente. Vale, voy a quitar a estos de cabeza, voy a dejar al último para dar una referencia y voy a ver lo que pasa por atrás, detrás de ellos, que no he hecho ni caso en todo el día. Entonces voy a poner así, por grupos de gente para que no se pete el ordenador ni el navegador web. Espero que se esté todo viendo bien, sí. Vale, pues aquí tenemos a Damián, ya he comentado, y los otros están llegando a la baliza. Shane Tyke, tercero en la Kisalp, en la X-Spear el año pasado, con gran sorpresa, su primera carrera de Hike and Fly, cuidado. Y Nico Heiniger, que también estuvo en la X-Speed, por cierto, pero en la primera manga se retiró primer día de carrera cuando subió al Arum porque estaba enfermo. No tuvo más remedio que retirarse el pobre chaval. Y luego tenemos a Gabriel Jansen. Soy muy de Gabe Jansen, de Gabriel Jansen. Es una máquina el tío, piloto brasileño, súper simpático, habla castellano perfecto. En fin, me alegro mucho que esté haciéndolo tan bien. Va ahora mismo en el puesto 15. Y seguido Tommy Frederick, también pilotazo, muy joven, por cierto. Y después también tenemos a Marcus Anders, David Sassouli y Dornauer, que los tenemos un poquito más separados ya. Vamos a ver si los encuentro. Ahí va, aquí. Bueno, un poquito bastante separados. En distancia de carrera, 890 tiene Dornauer y Damien Lacasse 824. O sea, son 65 kilómetros de diferencia, que ya está bien, en línea recta. Pero bueno, aquí van los tres. Marcus, los cuales los vídeos que hacen son fantásticos. Su equipo, David Sassouli, que ya he comentado alguna vez, que pidió un Night Pass el primer día, el único que lo pidió. Y de momento, como dirían mis hijos, parece que le renta. Y tenemos también a Dornauer, que ahí lo tenemos también bien alto, 2600 y pico, encaminándose hacia la baliza de Nissen. Ya veis que nadie coge la línea recta, todos rodean. ¿Por qué? Pues porque habrá espacios aéreos y además la zona en la que van es más autopista. Más autopista de condiciones meteo.
Seguro, mira, voy a cambiarme un poco a Burnair aquí para que veamos qué hay por el camino. Por un lado voy a poner los Skyways. ¿No los he pasado? No los he pasado, ¿no? Aquí. Bueno, estos son las térmicas. Skyways. ¿Por dónde vuela la gente? Bueno, pues da bastantes pistas. Voy a poner un track de los de delante para que nos sirva de... Bueno, si quiere cargarlo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ya veis, compensa más ir por la línea recta. Luego, aparte que tienes aquí unos picos de 3.400 metros que o tienes un día increíble o te van a molestar. Esta zona, la autopista de Brick, la autopista esta de los Alpes, que se vuela una barbaridad. Y ya llegamos al cruce este de Martigny, que ya sabéis que da paso a la siguiente parte de la carrera, que llega al Mont Blanc. Lo hemos visto, estamos aburridos de ver todo esto. Y está claro por dónde hay que cruzar esto, ¿no? Bastante claro. Por aquí no. Se cruza por aquí o por allá si quieres, pero por aquí, por Martigny no, porque hay un ventarrón que no veas. Bueno, esto es una de las cosas que os quería enseñar. Y la otra, de por qué van por ahí. Y la otra es los espacios aéreos, los que vemos aquí no tienen por qué ser los de la carrera, ¿eh? Aquí en realidad hay más. Vamos a quitar el CTA. Ah, mira, joder, si hay una capa del X-Sal. Si yo sin enterarme, será posible. Bueno. Esto sí que es de lujo. Entonces, decíamos, ¿por qué hacen el recorrido así? Uy. Que me centre donde estamos, que ahora con tanta capa me he perdido. ¿Esto es Nissen? Sí, vale. Entonces aquí tengo unas rayitas. Y los pilotos que vienen detrás, ¿dónde están? Que no los veo. ¿Dónde narices están? ¿O estaban más atrás todavía? Aquí están. Bueno, pues eso. Van por la zona más habitual de vuelo, la que rinde más, y esquivando los puñeteros espacios aéreos. Espacios aéreos que hoy, los que hacían la baliza de San Maurice, por ejemplo... Ah, mira, David ha aterrizado, parece ser. Aquí tenemos los de la baliza de Disentis, que son los siguientes en la clasificación. Vuelvo a la clasificación para hacernos composición de lugar. Entonces voy a quitar a Damián Lacasse, Tommy Frederick, Javier Jansen, tal. Voy a quitar a todos estos menos y dejo a uno para que veamos la diferencia con los siguientes. Así en grupitos. 952, sí, porque el siguiente ya está muy lejos. Lo voy a poner para que veamos la diferencia, pero bueno. Bueno, Dornauer, que ya tiene un montón de kilómetros también abiertos con Juray, Jean de Violet, Tamer y Patrick Harvey Collard, que han hecho la baliza de Disentis y se van a por otra. Y aquí ya, bueno, por cierto, la aproximación a Disentis, como podéis ver, ha sido de lo más variada, dependiendo de la meteo de cada una, pero estos son de hoy todo, o sea que a cada uno ha decidido hacer una ruta muy diferente. Y luego tenemos a Gerard Scheid, Céline Lorenz, Erland Nicola Donini y otro pedazo salto muy grande también. Ya vemos que aquí las diferencias son brutales hasta llegar a Matin, que está aquí en San Moritz. No sé por qué no sale su palito, igual es porque está en la X, estará haciendo la firma y bueno, no sale, pero bueno, eso en kilómetros se traduce 997 para Matin, 951 para Nicola Donini, que está allí. Aquí. A ver, no es mucho en realidad. O sea, son 45 kilómetros, 50 kilómetros, que es bastante. Pero, quién sabe lo que puede pasar. No sé, la primera vez que vemos remontadas así. Y Matin está aquí, en San Moritz. Y ahora veremos si está pateando o qué. Y luego ya voy a hacer
Esto ya se está quedando un poco lento el navegador. Voy a poner a los últimos que siguen en carrera. Aquí tenemos a Sebran, que también ha llegado a la... Es decir, Matin está justo en la baliza, por eso se le ve oculto. No sé qué ángulo tengo que poner para que se le... Mira, ahí está. Ahí está el monigote morado, ahí abajo. Lo vemos en la base de la baliza. Y ahora vemos también que Sebran ha aterrizado y está andando a hacer la baliza. Buena remontada de Sebran, ¿eh? Muy, muy buena remontada, la verdad. Ayer era el que hizo un rato antes que Hugo la baliza. Pero un rato literalmente. Así que bolazo que se ha pegado hoy. Me voy a poner Vamos a ver las rutas de Matin. ¿Por qué no lo vemos? Ahora. Las diferencias de ruta de Matin y de Sebran hoy. Es interesante ver esto. Bueno, mientras tanto, antes de ver esas diferencias, que me lanzo. Aquí tenemos a Ondra, Prochaska. Lo tenemos a 4.000 metros. Y a James Elliott, que también está un poco vendido, no le ha ido bien el día. Lo mismo que bueno, lo mismo no, mucho peor que él, Beiyu, chino, que bueno, se ha quedado aquí atrás y está en una zona mala porque seguro que está ventoso aquello y tal. Estará complicadísimo el tema. Decía lo de los tracks, que es interesante. Sebran ha salido más tarde que Matin a volar, pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Matin ha tomado esta ruta así como bastante al norte. Está al norte arriba ahora mismo, ¿eh? No, Matin no, Sebran, bastante al norte. Matin ha ido más directo. Pero Matin ha decidido irse a la ladera aquí y se ha encontrado un nortazo, viento de norte fuerte. Ha aterrizado aquí, luego ha vuelto a despegar, ha trincado y ha seguido la carrera. Mientras que Sebran lo ha hecho mucho más directo. Ha seguido por las crestas aquí mucho más rápido que Matin, en realidad. Y ha aterrizado un ratillo después, tampoco mucho. Pues eso, es interesante verlo, ¿eh? Bueno, si me acerco ya recupera el track. Recordemos que han aterrizado con 30 por hora de viento, pero bueno, han aterrizado bien ambos, así que contentos todos de ello. Seguimos en carrera. Ahora vamos a por el objetivo, evitar la siguiente eliminación. Y ese es el segundo objetivo. El primero, disfrutar al máximo de la carrera. También diré que ha tenido Matin ciertos problemillas físicos relacionados con alergias y las hierbas que le han hecho parar un rato, que podría haber estado pateando, pero ha tenido que pararse. Bueno, pues vale, ya hemos visto a los últimos. Esto ya creo que empieza a funcionar mal. Bueno, voy a descargar, quitarlos todos. Y volvemos al top 10, a ver si aguanta. Ya vemos que la distancia entre los primeros y los últimos es una exageración. O sea, el primero unos 800 a meta, el último que está en vuelo 1062, o sea, 270 kilómetros de carrera de distancia entre los primeros y los últimos. Es mucho. Y en los últimos, pensando en lo que pasará dentro de 2 días, aunque es muy pronto para pensarlo, pues el chino está a 25 kilómetros, 24 kilómetros de Ondra, que está en vuelo y está altísimo, además. Luego casi empate técnico con Elliott, pero es que Elliott está en el suelo. Sebran, 297 en la baliza, lo mismo que Matin, que esos son 40 kilómetros con Ondra. Y son las 6 menos 20 de la tarde, así que presumiblemente podrá hacerlo. No sé el viento a la tarde si ahí irá bajando un poco o qué pasará. Llevo sin hacer caso al chat un montón de rato. No sé si me estáis diciendo algo útil. Venga, dale a los me gusta, sí. Que le hará gracia al dueño del canal, a Oscar. Por cierto, en la descripción del vídeo tenéis un mensaje personal que si queréis hacerle caso, pues estupendo. Y si no, pues también. Así me echáis una mano. Me he olvidado del Campeonato de España, al cual vuelvo tarde y mal, pero bueno, vuelvo. Ya habían hecho gol
bueno, un montón de gente o casi todos. Y vemos que la manga se la ha llevado Fran López. Según esta clasificación, aquí SVL, clasificación tiempo real siempre. Pues Fran López, ganador de la manga, no se ha llevado todos los leading points porque se los lleva Marcelo, que ha quedado el segundo, llegando a nada, ni siquiera un minuto de Fran. Y vamos a ver un poco el track. Y Félix tercero, que probablemente Félix seguirá líder del campeonato, ahora lo vamos a mirar. Una manga pues curiosa, ¿no? Había un piloto que estaba cogiendo una ruta diferente, que lo he visto antes, Iwo, pero por lo que veo no le ha ido muy bien. Había ido por arriba mientras que todos iban por abajo, pero al final ha perdido tiempo, llegó al 31. Y podemos ver la clasificación general. Aquí está, la clasificación general de Campeonato de España, provisional, muy provisional por supuesto. Pues aquí tenemos a Félix, sigue de líder, seguido de Fran López, ganador de la manga de hoy, y Sergi Claret y Horacio, el Horacio acróbata, que no solo es acróbata por supuesto, ya lo sabemos de sobra, y Turbe, Francis Reina, Rogier Pizarre, Dan Gilea y Carlos Alberto Fernández López y Marcelo. Marcelo, que es el segundo en la manga de hoy. O sea, es que la segunda manga la hizo mal, le pinchó muchísimo, 221 puntos. Pero bueno, para esto es el descarte, ¿no? El FTV, para ver si habiendo más mangas le pueden meter en carrera. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo del Campeonato de España. Bueno, aquí teníamos eso, las limitaciones, un poco para ver. Si hago clic, supongo que me dará información de la limitación. Sí, desde el suelo, tal, bueno. Hay una en la de San Moritz. Ah, pues no salen todas las limitaciones. No entiendo cómo va esto. O no tengo las limitaciones ahora, no sé lo que tengo. A ver. X-Alps. Vale, bueno, esta capa no tiene todas, pero... bueno, claro, tendrá las específicas, pero supongo que hay que añadirle las propias de los espacios aéreos, los CTRs, TMAs y no sé qué, no sé cuántos. No sé si funciona bien, creo que sí. Esto, por ejemplo, es el aeródromo de Samedán. El aeródromo no, el aeropuerto. Vale. Venga, volvemos al live a ver si nos ha quedado colgado. Total, que para hacer la siguiente baliza tienen la nada despreciable cifra de... Vamos a medirlo. ...81 kilómetros, o sea, hoy no llegan, 100% seguro, imposible que lleguen hoy, pero bueno, se van a acercar todo lo que puedan, desde luego, a ver cómo andan ahora de condiciones. 2600, ha mejorado el techo respecto a Nissen, vuelven a las montañas altas, como veis, y la cosa cambia mucho. Duragoitia, que siempre tiene la que sale un día así como tontorrón, que le sale un poco rana, pues este año no, de momento al menos no. Hubo un momento que parecía que sí, cuando se fue por una ladera diferente a todos después de verano en su casa, pero luego recuperó muy bien. Bueno, pues aquí los tenemos trincando y bien. Patrick, Foncanle, que también esto se lo conoce como la palma de la mano. Bueno, se lo conocen todos, eso es que algunos de aquí, directamente. También nos a Kriegel aquí remontando, bien, ya con 2600 y en nada se va a montar a la burra, en la burra. Ya veis que ha tenido que hacer un recorrido un poco diferente, que iba más bajo que el resto. Mientras que Overrunner lo tenemos a la misma altura ahora y subiendo, trincando, subiendo recto. O sea, no está girando nada ya, porque va como un señor ahí. En toda esta cresta que les encamina muy bien hacia la siguiente. Y es a la que sin duda va Kriegel otra vez. Ahora, tened en cuenta que el norte arriba
están yendo por una cara oeste muy, muy evidente, ¿no? Parece ser. Bueno, a ver un poco a ver qué está haciendo Matin, qué intenciones tiene. Ah, no tenemos light track del X Contest. Pues lo vemos en el Barnair. Bueno, de momento parece que se lo está pensando. O sea, están pensando qué hacer. A jugar por este track. Sí. Está en donde se firma. Bueno, pues ya les oiremos dentro de un rato qué intenciones tienen. Vale, voy a ver si tengo alguna imagen. Voy a ver las redes sociales, que me pide el cuerpo ver algo de Matin haciendo la baliza, ¿no? Las balizas de esto, de allá, de San Moritz. Vamos a ver si tenemos algo, que seguro que hay algo, porque el amigo Josu nos tiene muy al día con esto. Venga, os voy a pinchar un poco. Esto es de hace ya muchas horas, 19 horas. Esto es de ayer, de cuando General Paz, y esto es Matin. Pues eso, que tenía la idea, tenía 300-400 metros en el positivo y se iba a cascar otra buena tirada toda la noche. Recordad en las redes sociales, en Instagram Matin Íñiguez, lo lleva Josu y nos tiene muy al día de lo que pasa. 9 horas, creo que es el vuelo de esta mañana, el primero. Venga, Sartaco, va. Sí. Va, Dana Hondo, corre. Aquí, como si fuera de escuela. Hay que decirle cuándo tiene que correr. Yesterday we decided to take the night pass because we saw that Sebran and Nubo were pushing hard. And today I decided to gain altitude, to go to a mountain of 3,000. But when I saw that they were running and they were going to catch us, I had to make a glide. And I just survived for 2 kilometers, so it was really intense here in the back. But we are still alive. I'm waiting for some medicines, and I think after that I will fly great today. So. Bueno, explico lo que hemos oído en inglés. Básicamente eso, que al final se ha librado por un par de kilómetros. Ha tenido que volar antes de lo previsto porque venía Hugo muy cerca. Y esta foto que veis es pues porque le ha entrado alergia. Os comentaba que se había puesto malo, pero ya está en sus redes sociales. Y bueno, eso, que se había puesto malo y ha tenido que esperar a que le llevasen las medicinas, que no las tenía encima. Luego ya sabemos que ha podido recuperar. Impresiona la cara que tenía en este momento Matin. Voy a salir al siguiente porque no puedo cerrar la música. Nos censuran los vídeos. Bai, atzoan termoia Desde 17 horas. Eta belaune ikututa duket eta egan egiteko estrategia egin genuen, nahiko aloen, berandu igot, eune aktiboetakon despegatzeko ideakin, eta... Tengo que quitar el sonido porque resulta que con las músicas que estamos viendo en las redes sociales nos están censurando los vídeos. Lo cual es una puñeta grande. Muy grande. A ver si... Perrataino junaiz, ratazkarri godeu, firmau... No sé, igual si hablo más yo... No sé de la música y... bueno, bildu pixkan auken antzeko nahiko gertu duztu. Eta... justo dono sortziretan... A ver si nos evitamos la censura de YouTube. Bazparen aita sartu deu. Egun gorra, azkenen 2000 eta piko desnibelen da gero, beste 2000 lareon jambar ditut, gau pasaitea tokatzen da, eta bihar eguneo soluzia izango da. Sube el completo en euskera. Que da gusto verlo. Si estáis siguiendo la red ya os digo. Vale, mira, ahí está las drogas. La salvación. Ya veis la cara que tenía en ese momento,
nada, no pinta bien. Voy a quitar el sonido, que no quiero arriesgarme. Bueno, de aquí a 3500, cuando ya... Voy a quitar el sonido también, que no quiero que nos censuren. Cuando ya, bueno, ya se habían montado la burra y tiraba bien. Bueno, menos mal. Y al final, bueno, el día se ha llevado bien, se ha alejado bastante de los últimos. O sea que bien. A ver. Nada, tengo que quitar el sonido. De todas formas no habla, no sabría deciros exactamente dónde está aquí. Ahora mismo. Pero vaya. Buenas imágenes. Esto también lo censuro. El sonido para que no nos fastidien. Esta es de hace 3 horas. Aunque bueno. Ayer solo censuraron por una de ACDC. Bueno, ya nos hemos hecho de la música. Este es el sitio donde iba a aterrizar, donde va a aterrizar Matin, o no. Todo depende de la seguridad. El viento, lo vemos, y esto sí que es en el momento que ha aterrizado. Reportaban vientos de 30 por hora. Y por lo que veo en ese momento, pues quizás no había tanto. No digo yo que estuviera flojo precisamente. Aterrizan en el campo de fútbol, que es uno de los sitios permitidos para aterrizar en St. Moritz. Bueno, pues al final no estaba tan fuerte, ni mucho menos, o sea que bien. Aterrizaje seguro, le han dado muchas vueltas, que si aterrizo, que si no aterrizo aquí, que si tal y que es igual. Así que imágenes chulas ahí. A ver si tenemos algo que tenga voz en vez de música. Vale, pues lo quito, el sonido. Bueno, pues eso, firmando la baliza. Venga, vamos allá. Y ahora por la siguiente, Disentis. Aquí a la vuelta de la esquina. Muy bien, pues gracias aquí a las redes de Matin, a Yosu, que es quien las lleva, nos podemos estar enterando de estas cositas que nos viene muy bien para animar. A mí concretamente me viene de maravilla para animar el cotarro. Que si no es muy aburrido todo esto. Bueno, pues eso, lo que decíamos. La carrera lanzadísima. A ver cómo acaba el día hoy. Son ahora las 6 casi de la tarde, las 6 menos 6. Aquí en la Kisalp. Y bueno, pues a por todo. ¿A quién seguimos ahora? ¿Qué batallas tenemos interesantes? Aparte de la primera, en la que, a ver cómo están de altura. Bueno, estos son los de cola, del primer grupo, la cola. 2500. Lars, Tobias. Bueno, Cristian está encendidísimo, Está... va como un misil, el tío. No, quiere andar cerca de Kriegel. Ya lo he dicho, él mismo. Y está aquí a la caza y captura. A ver si mide un poco, no vaya a ser que la líe. Pero bueno, se ve que las condiciones son buenas y esto. Y Kriegel ya está casi pillando a Simon Overrunner. Recordemos que también está en casa. Aunque a estas alturas igual es casa para los dos, pero bueno, esto lo tiene mucho más pateo Kriegel, claro. Evidentemente. Mira, aquí he cogido un buen techo Tanguy, ¿no? Parece 2600, una buena térmica. Bueno, con condiciones parece un poquito flojas, de térmica, al menos. Mientras el grupo de cabeza, Aaron se escapa. Esta vez se va él a su bola. Encaminándose a la baliza de Chamonix. Llevamos las sierras aquí. Voy a poner esto un poco más grande. Tiene una buena pared, ¿no? Un buen rato para seguirla y tirar.
y tirar millas. Bueno, ¿quién terminará hoy? El primero. En esto. En la jornada de hoy. Son las 6 de la tarde. Quedan 3 horas de vuelo. A ver qué ocurre. Bueno, parece que haciendo esto de que seleccionando unos pocos, parece que la cosa funciona mejor. No se me queda frito. Así que voy a hacer la misma jugada. Dejo a uno para tener una referencia donde está la cabeza. Y quito al resto. Dejamos a Aarón. Y vamos a ver a los que están justo detrás. Que son Damián, Gabriel, Tommy, Shane. Así los que están cerca. Hasta aquí. Esto, bueno, ahora aparecerá en algún momento. Imagino, se pintará en algún momento esto. Vamos. Vamos. Puedes hacerlo. Está reaccionando. Uy, ¿y esto? Ah, vale. La meteo, por cierto, hoy era buena. A ver si la puedo cargar mientras eso hace algo, si es que hace algo. Vamos a ir a Burnout, que se está convirtiendo en nuestra herramienta favorita, por supuesto. Y vamos a ver en cabeza cómo tiene la meteo. Aquí están. La meteo de hoy. De lo que queda de día. Va a poner el pronóstico de térmicas. Bueno, pues no está muy glorioso. También ha dicho Alongi que los... Ah, Claro, es verdad, cuando estaba hablando, sí, yo estaba distraído. Sí, nos dice Javier Hernández, gran apunte, Javi, gracias. Que Alongi, además de criticar lo de las mangas, que no hay mangas, ha criticado también el live track. Porque los corredores se pegan todo el año preparándose para esto y parece que la organización no. Y a ver qué pasa, con la de dinero que tienen, bueno, lo que opinamos todos, ¿cómo puede ser que vaya mal el live track? Es que es imposible para ellos. Parece como si no lo probasen antes de la carrera, no sé. A ver, yo como organizador sé que puede haber muchos problemas y tal, pero hay una serie de mínimos. Hay problemas en el Pirineo concretamente con la cobertura. Muchas veces no tienes cobertura y entonces pues sí, pues no hay nada que hacer. Si no hay cobertura, pues no hay cobertura. Pero la aplicación tiene que funcionar como se espera. Que funcione rápida, que sea cómoda de consultar y que no tengas que irte a otras fuentes a verlo. Todos estamos yéndonos a otros sitios a consultar la aplicación de live tracking. Pero bueno. En fin. Lo que decíamos, la meteo hoy es 18, sí. En esta zona va por colorcitos, ¿vale? Entonces el amarillo es que tienen condiciones medianas. El verde es que son buenas condiciones. Que si nos vamos atrás veremos, por ejemplo, que en la zona que han hecho hoy Matín y compañía, todo esto hoy eran condiciones muy buenas. Toda esta parte de la carrera. Hasta San Moritz y después también. Y luego hoy estos están en condiciones flojillas y el negro se me imagino, pues ya no sé si es que no hay condiciones o qué. La verdad, a ver, lo vemos aquí. Sí, estos que predominan las condiciones flojas me parece. Aquí están los colores. A ver si puedo traducirlo. A ver, le doy a mi herramienta de traducir cosas. Y le voy a decir que me traduzca esto. Bueno, lo que significa de arriba a abajo es potencialmente grandes vuelos de distancia, el azul. El verde, vuelos de distancia. El amarillo, térmicas locales. Bueno, pone regionales, pero será un tema de traducción, supongo. El negro, deslizamiento, vuelo sin motor, posiblemente térmicas débiles. Traducción literal. El rojo, no recomendado, peligroso. Y el blanco, pues que no hay clasificación. ¿Vale? Es interesante tenerlo así.
Bueno, pues eso, decíamos la meteo de cabeza, pues amarilla. Amarilla con estas condiciones. A partir de las 6, 7 tal, y a las 8 se nubla mucho. El viento es flojo, de nordeste, cual les viene bien. A esa altura, techos, pues bueno, hasta esta hora, hasta las 6 parece que sí, 3000 y pico. Luego ya se va abajo, muy abajo. Viene por colores la intensidad de la térmica y tal. Los datos, aquí 1,5, 2 metros por segundo. Aquí solo 0,3 metros por segundo. Aquí 0,6, etcétera. Esto es para toda la región esa, digamos, ¿vale? Para toda esta zona, claro, no es lo mismo estar aquí que estar ahí arriba, seguro, ahí al norte, en Gruyères, por ejemplo. Pero bueno. Y ya puestos, miramos la de mañana. Bueno, pues tienen mañana aquí esta zona, está bueno, así que los que vienen detrás posiblemente se beneficien de ello, todo esto. ¿Dónde está y aquí la línea de carrera que va por aquí? Bueno, pues ya ves, en Grindelwald toda esta zona pone mucho mejor que en la parte norte, en donde todo es amarillo. Ahí tenemos un mega amarillo. En la zona que están los de St. Moritz, pues tenemos un trocito verde y luego ya se vuelve amarillo. Así que las condiciones son un poquito más pobres para mañana. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos por los horarios, ¿vale? De 10 a 12 amarillo, azul pone muy bueno para cross, bueno, ¿vale? Durante media hora. Y luego verde, pues desde la 1 hasta las 4 pone razonable. Y luego pone en rojo, rojo era peligroso, ¿no? No sé si es que el viento sube mucho o qué se pondrá, no sé muy bien por qué es esto. La verdad. Pone no recomendado, peligroso. Bueno, ya se verá. Soy bastante novato con Bernair y encima está en alemán, con lo que todavía no controlo muy bien. Aquí marca inversiones en rosa, por aquí abajo, pero bueno, a las 9 de la mañana, si hay una inversión, pues vale, que haya una inversión. Y aquí los kilómetros, pero nos ponen los kilometritos debajo, la velocidad del viento, que ya digo, no parece que sea mucho. Voy a cambiar de gráfica, voy a poner la del viento. Viento a 2500, un modelo suizo para la cabeza. Pues aquí tenemos el norte, viento de norte. Fijaos cómo se están saliendo hacia aquí, para ir a esta cresta. Entonces, bueno, ya están a 2700. Son este modelo, en el otro, bueno, bastante similar. Hay menos rayitas de viento, ¿no? Sí. En el modelo suizo dan... Bueno, si CH significa suizo, claro. Que no sé, no lo sé, me lo estoy inventando en realidad. Pues dan bastante... Bueno, un viento razonable a 2500, 20 por hora por aquí, pero bueno, para estos 20 por hora no es nada. Incluso estarán deseando que haya 20 por hora. Si lo pongo a 3000, el modelo suizo, que yo le llamo suizo, pero no sé si es suizo. A ver, si le pongo encima dice algo. Pues parecido, muy de norte. Que bueno, para ir al menos de dirección, para ir hacia la baliza les va bien. Ahora, luego ya no sé cómo será. Y en el suelo, donde haya suelo, bueno, pero donde están yendo es que no hay suelo. Está el suelo más alto. Aquí 1500, a ver, ¿no? Bueno, pues no dan, al principio no parece que den problemas. Adelboden. Este es el pueblo de Maures, ¿no? O Frutigen, no sé, unas veces dicen Adelboden, otras dicen Frutigen. En fin, y para el nuestro, aquí, a ver cómo dan los vientos mañana, si es razonable o qué narices. Bueno, antes voy a mirar cómo dan los vientos, cómo daban los vientos hoy en el suelo. ¿A qué altura está esto? De 2000 casi.
¿Cómo daban la previsión de vientos? Bueno, la previsión es mucho menos viento del que había. Esto es a las... espera que quite cosas. Como esto y esto. Hoy a las 2 de la tarde. No, mañana, perdón, eso es mañana. Hoy, pues no daban tampoco mucho viento. O sea que la fiabilidad de esto ya no sé muy bien cuánto es. A ver con el otro modelo. Aquí sí dan más. Aquí sí que se aproxima más a lo que ha habido. 22 por hora, 25 en el suelo. Eso sí que es realista. Y también se ve el norte que se ha encontrado Matín, por ejemplo. Pues aquí vemos. Se ha encontrado más. Pero bueno, esto es lo que ahora mismo se ve. Y mañana decía, por esta zona... Ten en cuenta que va por arriba, por la línea de arriba. La de abajo es la de volver desde el Mont Blanc. Pues parece ventosillo el tema, ¿no? A 2500, norte, 13, 14, 17. Bueno, no sabría decir. Y a 3000, 14. Bueno, no parece que sea una burrada de viento. Estoy en modelo CH que parece que es un poco más fiable aquí, al menos comparándolo con lo de hoy. Parece que es razonable. Muy bien. Bueno, vemos que todavía de momento Sebran y Matín están aquí meditando, ¿no? Meditando las opciones que tienen con el equipo, seguro. A ver qué hacer, a dónde ir primero, porque saben que aquí ahora en este instante hace mucho viento. Tienen que buscar salida. Me imagino que ambos estarán bastante cascaos para patear, para andar. A ver si vemos un poco el aspecto de la zona. Bueno, el día está raso, perdido. Ya lo veíamos en los vídeos también, ¿eh? El que hemos visto antes. Bueno, ya veis la aplicación Burnair, qué burrada de información aporta. Como agrupa todo, ¿no? Agrupa información de todas partes, sí. Vale, voy a quitar un poco las meteos y las webcams. ¿Esto qué es? El gradiente. Ah, mira. Te dibuja líneas de no sé qué. A ver, ¿qué es esto? Hectopascales. Bueno, por eso, no sé. Se irá para jugar, para ver qué gradiente hay. Me imagino. Bueno, el radar de lluvia es que hoy no hay nada de nada. En ningún sitio. Ya veis. Luego otra cosa que se pone aquí mucho es... ¿esto qué era? No, eso es de nieve. Nivel. Ah, no, no tengo ni idea lo que es. Me he inventado lo de la nieve. Y este live, no sé qué. Pues no sé lo que es tampoco. El live tracking, que es lo que estamos viendo. Boden Stationen. ¿Esto qué es? Online, Dubai. No sé qué, hace un día. No sé muy bien lo que es. Fuera. No me deja cerrarlo. Fuera. Ah, mira, aquí tenemos los tracks del X-Alps. Vaya, vaya, esto no sabía que lo teníamos. Los tracks ya sabéis que los podéis bajar de la página web de la X-Alp. Están todos. Sabes que tienen cosas de estas, aberraciones así, entonces verlos puede costar un poquito de esfuerzo. Y descargarlos lo mismo, ¿eh? Es exactamente igual lo que hay descargando en la página web de la X-Alps. Por si tenéis curiosidad. Esto es nuevo este año, nunca ha habido esto. Vas a los atletas, entras a uno de ellos y tienes aquí descargar. Y cuando descargas, pues abrir el archivo zip que contiene los tracks de todos los días, completos, de cada día, un track por día, un IGC. Lo que pasa es que el IGC tiene formato cutre salchichero, pero bueno,
Yo lo que sí he hecho, ya os lo cuento como curiosidad, para el que le interese, es entrar a esta herramienta, al GPS Visualizer. He ido aquí a convertir un archivo. Le he dicho que me lo saque a Google Earth. Y le digo qué archivo. Por ejemplo, me he descargado, yo qué sé, diré, pues este de Out1, por ejemplo. Espera, los tengo descomprimidos. Me estoy liando, ejerce este mismo, el de Matin. Aquí tienes que cambiar cosas para añadir datos de alturas. Importante esto, porque si no te lo va a pegar al suelo. Y tal. Y le das Create KML y lo crea y lo puedes abrir en Google Earth, como os voy a enseñar ahora mismo. Esto viene bien para jugar. Aquí tengo yo mi archivito de Google Earth de la carrera. Y coges y abres el archivo. Por ejemplo, en este caso he podido abrir este archivo. Voy a ubicar ahí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vaya, hombre, pues sí que he hecho bien la prueba. ¿Por qué no me lo abre? Bueno, os lo tendréis que creer. Ah, ya sé por qué no lo vemos. Tengo un puñetero espacio aéreo ahí medio que me lo tapaba. Eso prueba que la está volando debajo del espacio aéreo. Si no, veríamos el track. Pues eso, aquí vemos, por ejemplo, el vuelo de Matin de hoy. Con las limitaciones que ha esquivado, porque esta roja es en el suelo, él pasa por encima, etcétera. Luego tiene el aeródromo, el aeropuerto de Samedán, aeródromo de veleros, muy conocido. Lo ha pasado pues sobradísimo por encima y encima muy al norte. Y finalmente pues ha entrado a aterrizar al sitio que está permitido aterrizar. Aquí había viento sur, ha pedido permiso para no aterrizar aquí porque claro, están todos los edificios que te mandan a todo el sotavento, entonces aterriza en el campo este, en la pista de atletismo, que está un poco más limpia. Bueno, pues ya está, ya habéis aprendido una cosita más que se puede hacer con todo esto. Uy. Venga, vamos a ver cómo sigue la carrera. Bueno, aquí no ha cargado nada, así que es hora de mandar a la mierda esta página y abrir una nuevecita. Igual lo hacen para que cuenten más visitas, porque si cada vez que entro a la página cuenta como visita, voy a poner al top 10. De momento, en el que vimos que Aaron sigue en cabeza con buena altura, 2500. Ahí va. Encaminándose hacia Chamonix, pero ya hemos dicho que malamente va a llegar hoy. Tenían casi 80 kilómetros hace unos minutos que no les va a dar tiempo. Creo, vaya. Son las 6:15. A ver si les va a dar tiempo. De momento, claro, 80 kilómetros en línea recta, pero no siguen la línea recta porque es lo más óptimo para el vuelo, ¿no? Van por todo este cresterío de aquí, orientado hacia el este, hacia el oeste, perdón. Voy a poner esto orientado bien. Bueno, oeste, más bien noroeste. El norte está arriba ahora mismo, en la imagen. Pues sí, son caras noroeste, oeste. Y bueno, a ver. Lo que sí es curioso es eso, que como vemos que van en modo carreras, ¿eh? Mira, aquí vemos que Maure le ha adelantado a Simon Overrunner de momento. Bueno, están casi juntos, pero bueno, en realidad le ha adelantado.
Y es una autopista, ¿no? Todos van exactamente por la misma ruta. Todos. Bueno, os voy a poner una imagen, un momentito, del careto de Matín. Una vez solventado, entre comillas, porque es entre comillas, el problema con la alergia y tal, está Moritz. Y está de pie, además, en la foto. Eso quiere decir que tan agotado igual no estará. A ver, si lo paso, que hace mucho que no cojo nada de Telegram. Aquí está. Pues aquí tenemos con Aner, su fiel escudero en la carrera, y Matín, que le vemos la cara, todavía la tiene congestionada, todavía la tiene, pues eso, hinchada y eso, pero de hecho es difícil reconocerle, casi. Y en la otra foto también. Sonríe más Aner que él, pero bueno, así conocéis un poco al equipo. Ah, mira, aún tenemos más. Bueno, pues ya que me mandan cosas, las voy a pinchar. No sé si eran para que las pinchase yo o no, pero bueno, me aprovecho. Está con Sebran Warren, Matín de pie y Sebran sentado. Ay, no oís lo que dicen. Perdón, ahora voy a poner el sonido. Yeah, like, oh, I don't know, yeah. Thinking about Pakistan, Martin. More so if you land there in the at night, yeah, that you do it in the morning. Yeah. That's why you did this morning, huh? Bueno, espera, quiero quitarlo y poner el siguiente. Aquí vemos a gran parte del equipo. Pero vamos, hombre, siéntate. Pues nada, aquí tratando sus cosillas, ¿no? Bueno, pues nada, ya hemos visto un poquito de mundo real de lo que tenemos en la carrera. Oye, y ahora que os veo en el chat hablando de Gaby, joder, ¿qué se cuenta? ¿Cómo lo lleva? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Bueno, me la juego, voy a añadir hasta el 15. A lo loco. Bueno, hay bastantes diferencias ya también entre los de cabeza y el resto. Diferencias relativas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el 15 está a 824 de meta, el primero a 780, son 44 kilómetros. Tampoco es un drama, pero bueno, son diferencias, está claro. Y ahora Gabriel ya ha hecho la baliza, lo mismo que Shane, ha hecho la de Nissen y bueno, camino de las siguientes. Gran carrera también que se está haciendo, ¿eh? Damián es el que ha salido más perjudicado quizás hoy, porque veo que se ha quedado bastante descolgado. Tienes el vídeo puesto. Ay, tengo el vídeo puesto, perdón. Voy. Ay, perdón. Bueno, decía eso que Gabriel ha hecho ya la baliza, lo mismo que Shane, y Tommy, y Nico, Heinika, y tiran para allá. Sí que se ha abierto una diferencia importante, y Damián, pues ha quedado bastante descolgado. Teniendo en cuenta que ha estado gran parte del día con ellos, se ha quedado bastante descolgado. Voy a hacer un intento de poner replay, a ver si cuela. Hasta Damián, no sé si es demasiado optimista por mi parte poner tanta gente. Y me gustaría ponerlo en 2D, pero como han quitado esa opción, pues no la podemos ver. O puedo intentarla ver aquí. En fin, voy a intentar. Lo que quiero es hacer una idea de lo que han recorrido hoy. A ver si lo puedo llevar a las 7 de la mañana. Ponerlo por mucho. Por 64. A ver si vemos algo.
A ver si va razonablemente bien o qué. Abajo en 2D, arriba en 3D. Bueno, ha empezado el día, ya veis, Overrounder destacado, porque ayer llegó volando, luego se bajó volando también de la baliza y tiró millas. Los demás tenían que subir todavía la baliza a pata y él fue el único que llegó volando, aunque estaba muy cerca de él. ¿Quién era? Damián, ¿no? Sí, Damián Lacas, que había empezado el día segundo, como podéis ver. Entonces el destacado, aquí el grupito, aquí está en modo pateo todavía. Son las 8 de la mañana, lo voy a poner un poco más rápido. Ah, no se puede. Vale. 64 por es el máximo. Que este ritmo se nos va a hacer largo. Hasta que lleguen a volar, ¿no? De momento no vuela nadie. Esto era cuando salían de Disentis, ¿eh? Baliza 7 y acaban de hacer la 9. Bueno, acaban de hacer hace un rato ya. A la vez podéis ver las novedades en tiempo real de las 8 de la mañana. Aquí. Así parece que lo estamos viendo cuando ocurren. Esta opción de decir que está muy bien, ¿eh? Bueno, estaría mejor si se viera bien. Pero está muy bien ofrecerla, por lo menos. Menos una piedra, se podría decir también. Y aquí ya, mira, ya empiezan a volar. Ya se mueven rapidito. Overround está en el suelo. Bueno, en el suelo no, subiendo a volar. A ver si vemos en qué momento se acercan a él o lo adelantan. El primero iba Kriegel, destacado. Aquí al suelo, todos en el Furka, creo que es esto, el Furka Pass. Me parece que era. Aquí está el glaciar de Alesh, aquí a la izquierda. O el del otro, no me acuerdo. Uno de los dos. Ah, mira, teníamos unas. Luego iré a haré un repasito sobre estas imágenes porque hay vídeos y tal de los participantes que estará bien verlos. Mira, aquí Kriegel decide ir por un sitio totalmente diferente al resto. Que he visto un poco más cerca, sería así. De hecho, se había adelantado. A ver, quizás así sea mejor. Va un poco a golpes en esto, pero bueno, funciona. Me encantaría quitar la barra de la derecha. Ya veis que a la derecha las posiciones de cabeza van cambiando porque como van en un grupo, pues se nota que de repente se pone uno, otro. Y por aquí atrás está Ita 1 que es de Urogati. Ojo, qué remontada se ha cascado que ahora va primero. Y fijaos, pero está volando mientras los otros están en el suelo. Aquí está Drogati. Y este es Timalongi, este verde de aquí, Fra 3, que les ha pillado. Y estamos en las 11 de la mañana, ahora mismo. O sea que ha estado muy interesante esto, a ver si me acostumbro a hacerlo cada vez que empiezan las conexiones o pronto, en vez de tan tarde. Pero bueno, también es verdad que tampoco hay mucho que hacer ahora mismo. No me pasáis nada de multimedia de los participantes, así que me tengo que buscar la vida. Estoy buscando, mientras vemos la repetición, estoy buscando a ver si hay cositas nuevas por ahí. Pero este año lo veo un poco más pobre que otros años. Se nota que no está Paltakats, que era nuestra baza. Aquí Krieger seguía primero todavía, pero ya empatado, ¿no? Y ya sale al aire. Fijaos, ya una ventaja sustanciosa, sustancial, bueno, grande. Aquí con Lars, Damián y... Bueno, todo esto desde luego se lo conoce una pasada. Hemos visto 1000 veces hacer aquí maravillas con el Foen y tal y cual.
A mí lo que me flipa es la remontada de Duragoitia, ¿eh? Que se ha puesto ahí en cabeza. Y aquí seguía Damián Lacas, Fra 1. Habrá que ver dónde se ha quedado descolgado. La repetición va un poco a pedos, pero bueno, va. Ya estamos casi en la 1 de la tarde. Solo 5 horas más y estamos en la hora actual. Bueno, grande. Bueno, aquí es donde Krieger parece que se atasca un poquito respecto a Simon Overrunner y se juntan. Aquí están, se juntan del todo, en la misma térmica los dos. Está claro. Y parece que el paquete se va a juntar del todo, ¿no? Todos juntitos otra vez. Krieger se había atascado. Ahora el que se ha quedado muy atrás es Damián Lacas. Aquí vemos es esta zona donde ha perdido Comba con la cabeza. Y ahora ya si se mete en el norte para hacer el siguiente tramo. Que aquí, claro, van por los picos bien altos. Parece que de momento el navegador aguanta, a ver si aguanta hasta el final. Ya veo que en los comentarios pone que que se ha cambiado, ¿no? Las tuercas han cambiado. Las tornas han cambiado de nuevo. Porque de repente estaba Kriegel de líder, luego no, luego Lars, como podemos ver ahora. Y bueno, ha estado bonito. Me lo he perdido por el trabajo y me lo seguiré perdiendo todas las mañanas, pero bueno, ha estado bien, bien interesante. Por cierto, el sábado sí que haré conexión pronto, seguramente, que el sábado es sábado. En cambio, lo dejaré pronto por la tarde también, a la hora de comer. Y ahora vamos a ver cómo se destacan el grupo de Patrick von Canel. Maurer se ha quedado atascado. Aquí lo vemos atrás. Y de hecho ha tenido que aterrizar. Aquí está. Y es por lo que le han sacado ventaja en ese momento. Voy a cambiar la vista un poco. Vamos a ponerla desde el otro lado. Ha tenido que hacer una ruta muy diferente al resto, como veis. Entonces, claro, ha perdido tiempo respecto a la cabeza, que van en grupo. Y bueno, en principio, en esta fase de la carrera, pues es ventajoso. Ya estamos en las 3:30 de la tarde. Fijaos donde estaba Damián Lacas, que se había quedado bastante tirado. Simo Borrone también. Maure aquí ha pinchado, aterrizado otra vez. Alto, eso sí. Y aquí ya estos que enganchan la ladera. Todo el equipo, el grupo de Aaron Durogotti, que es el que se ha pegado un pedazo remontadón de la pera hoy. Premio Mister Simpatía 2024, creo que fue. Simpatía, pero selectiva. Y nada, pues ahí ha hecho la baliza, todos ellos. Y ahora les veremos despegar otra vez para irse de excursión. Bueno, es interesante poder ver, aunque sea a golpes, poder ver la repetición. Yo creo que vale la pena. Hemos visto también eso, que podemos descargar los tracks, convertirlos a un formato para Google Earth. Aunque estos tracks, la mayoría de programas que manejan IGCs dicen que no los pueden ni abrir porque tienen muchas aberraciones, muchos datos erróneos. Pero bueno, te arreglas la situación. Pues ya estamos a las 5. Nos queda hora y media para llegar al tiempo real. Hay uno que no me he fijado, que es Christian Schuck. No sé si lo he añadido, pero valdría la pena verlo. Vosotros probad si queréis. Ah, mira, también puedo girar esta vista, no sabía que la podía girar. Porque también se ha pegado una remontada muy, muy espectacular. Pero mucho además. No. En fin, pues eso, es el panorama. Ya hemos visto cómo funciona el cacharro del live. Bueno, del live no, de la repetición.
Lo pongo ya en tiempo real. Y va a empezar a quitar. Uy, también la casa ha aterrizado. Se está dando el día complicado hoy, ¿eh? Aterrizado alto. A 2300 y pico. O bueno, dice que ha aterrizado, pero me da a mí que no, ¿eh? No, estará volando. Seguro que está volando. Hora de quitar el minimap. Ah, ya empezamos a ver oscuro. Ya son las 6:30. Ya se empieza a oscurecer el panorama, ¿no? Parece. Me da la sensación de que sí. Joder, macho. Yo no sé por qué narices hacen esto. Bueno, pues tenemos a Aaron. Sigue en cabeza, ¿eh? Sigue en cabeza con paso firme. A 2400. Viento dice que tienen oeste, suroeste, 232 grados a 8 por hora. No sé cómo es de fiable esa información, pero si ponemos alguna térmica, me imagino nos podemos hacer una idea. Con esta térmica no, desde luego. A ver si hay alguna por ahí. Es que no gira mucho, ¿eh? Aquí no hay viento. Nada. Están aprovechándose de la ladera y van en modo Copa del Mundo. El que gire, cobarde. Aquí Simon y Kriegel van juntitos. Se conocen un montón, por supuesto. Y Christian Schuck, ya hemos visto que está la caza de Kriegel, pues va adelantando gente. Venía por detrás de estos, les ha pillado, se ha pirado. Y lo que decíamos, hoy Christian ha salido 4 horas después de Damián Lacasse. A Damián le ha ido mal, a Christian bien, y además inventando rutas, ¿eh? No os creáis que precisamente es un chuparruedas, no es un coyote, ni mucho menos. Y vamos, 3 días, 7 horas de carrera. Y lo que nos queda. 6:30. ¿Vosotros creéis que alguien es capaz de llegar a la baliza? Vamos a ver en línea recta qué distancia hay para ayudar. $60 kilómetros. ¿Qué? ¿Sí o no? 60 kilómetros. Lo que pasa es que la baliza, claro, no solo ir en línea recta, es que hay que ir ahí. Yo creo que no les da. Pero a ver si me equivoco. Estaría encantado de equivocarme. Ya vemos que están en el famoso paso de Martigny. Joder, cómo van. Qué pasada. Como es otra que van. Que la meteo es razonable. No es buenísima, pero es razonable. Sabes que si estos consiguen recorrer distancia con meteo mala, no te digo nada con meteo buena. Venga, vamos a un momentito de cambio de tercio. Vamos a ver un poco del Campeonato de España. El vídeo de la prueba de ayer, un par de minutillos nada más. Os lo voy a poner. A ver, ¿dónde está la pantalla completa? Aquí. Espero que no me censuren por el audio del vídeo. Confío en que no. Pero bueno, nunca se sabe. Venga, vamos a ver. Epa, mejor si pongo el sonido. Bueno, pues al final la manga hemos tenido ahí indecisión en el comité al principio porque el día no salía y hemos estado a punto de cambiar la manga por un tema de que las condiciones empezaban tan tarde que no daría tiempo a acabar la manga. Al final hemos lanzado la manga así pensando que no habría condiciones. Total, que al final ha habido muchas muy buenas condiciones para hacer la manga de 91 kilómetros y ahora mismo han llegado unos 32 a gol, pero vienen 5 más.
bueno, sí que ha habido una escabichina en el tramo de viento en cara hacia la zona de Aren, pero bueno, la gente llega aquí a gol contenta, los de allá no estarán muy contentos. La verdad que estaba el día, parecía que estaba fácil, pero no. Salimos de la Juanillo, zona el ganador de la manga. de allí del Star Point y una baliza, íbamos con una altura de seguridad, pero a partir de la segunda baliza ha sido una criba, ha sido sobrevivir. Y bueno, un grupo tiró por un lado, nos paramos 4 en otro lado, hicimos techo y a raíz de eso ya he ido tirando en la manga solo y asegurando y hasta aquí. Así que bien, contento. Bueno, pues como siempre, fantástico vídeo. Me parece a mí que tiene la mano de Chema. Bueno, me parece reconocer su buen hacer. Chema, que suele trabajar con las pruebas que hay en Pegalajar y quizás lo hayan fichado. O no, pero bueno, el vídeo es estupendo. Es de la segunda manga, o sea que habrá más. Buscadlos un poco en Facebook, en el Facebook de la Comisión Técnica de Parapente y ahí encontraréis más chicha de estas. Vale, voy a rehacerme aquí un par de cositas. Bueno, Aarón está poniendo tierra de por medio, ¿eh? Está yendo a tope el tío. Porque estaba con los otros dos y fijaos cómo se ha escapado. La escapada es de 4 kilómetros, nada menos. Que no es nada. En una competición normal sería un montón. Pero en otras, pues no tanto. Vamos a ver si no entra hoy en ningún momento en el WhatsApp de la carrera. En el canal de WhatsApp de la carrera. Voy a entrar un momentito a verlo. A ver si han publicado algo interesante, que es igual sí, porque hoy, ya te digo, no he hecho ni puñetero caso. Bueno, pues hay un mensaje solo. Solo uno. Pero bueno, lo voy a poner. No me lo puedo creer. Solo un mensaje. Esto es de ayer. Yurai, que rompió la vela, por cierto. Hasta ese momento... Ah, mira, esto... Justo cuando ayer desconecté, es cuando Simon Berroner hizo la baliza y mira tú por dónde había imágenes. Pondría que esto, que no estoy, pero bueno. Ahí tenemos el momento que aterrizó en la baliza de Disentis. Está serio, para lo que es él, está muy serio, ¿eh? La verdad. Ahora ya sonríe, menos mal. Bueno, pues ahí lo teníamos. Y aquí también hay una historia de Yurai Simon contando. Este momento del que relata, de que estaba en un sitio con muy poca térmica, lo estábamos viendo ayer. Estaba el tío, venga a insistir en un barranco, venga a insistir, al final enganchó y pilló techo. Que tuvo suerte con el timing de las termas, que llegaba al momento preciso. Y luego un planeo final que te cagas. Eso es mi versión de... Y ahora pues me voy, porque si no me tengo que quedar aquí. A todo esto se oye o me he columpiado con el audio. No estoy seguro, a ver.
I'm happy. It was tricky. Sí, se It oye. was very tricky. One time I thought I'm Yo soy poco, ¿no? in a narrow valley down there, but Voy a subirle un poquito el somehow volumen with para a que lo lot of podáis oír. patience I made it out again. And then I had Bueno, esto lo hemos visto. Por otro lado, aquí tenemos a Yurai, que está jurando en su idioma que al aterrizar se ha cargado la vela. I was all good. 1 meter above the ground, maybe. And Y- in that moment, I stepped on a tree. I flew like 10 meters backwards, landed on the head. Todo 10 metros para atrás. Y aquí van a un sitio, una persona para que le arregle este destrozo. Paraglider serviceman. I really don't know what I will do without him. Walking. No sé lo que voy a hacer con él. special material, so we need to take care to not damage more. First 2 diagonals back in place. Now we go with the big one. Y ha hecho la labor, trabajazo, de arreglar todos los destrozos que tenía. Back in action. Nos ha salvado. Pues nada, buen vídeo como agradecimiento aquí a este chico. Y aquí luego pues descansando los pilotos. Y por fin el vídeo de hoy, el único vídeo que hay en el WhatsApp de hoy, sé que iban a mandar un montón de cosas. El despegue de Maure en Nissen. La posturita, cómo no. Y ya, esto es todo, amigos. Estoy mirando un poquito a ver si hay historias por ahí de Instagram que no haya puesto, si hay algo interesante por ahí. ¿Sabes qué? No sé qué pasa ahora. Vale, hay un montón de cosas. Venga, vamos a verlas. Esto es de Damien Lacasse. Es de hace 23 horas o es de ayer. Pero bueno, es bonito verlo. Voy a destiempo. Aquí Simon. La pizarra de Disentis. Claro, pues de seguro que firman hoy. You happy with that decision? Yes, super happy. Yeah. Por cierto, ayer decíamos a ver cuántos iban a llegar, llegó solo uno, volando. Decíamos, ¿cuántos llegan volando? Solo uno. Simon. Y aquí Celine diciendo que estaba contenta con la decisión tomada ayer. Don't regret anything. I was also happy when I walked down that I was really happy. I'm really happy with yesterday. Okay, and you happy with the decisions you're making so far these 2 days? Yeah, good. And what's your next move? You're going to walk up to take off again, or No, not too late. It's too late today, so I will try to get out of this valley here to have a good position for tomorrow, because tomorrow looks again good flying, so I don't need to destroy myself on the ground, because I can fly tomorrow probably. So Excellent. I just look for a good position for tomorrow, and then Pues eso, que hoy take some time, get some rest, eat some volaba. food? Yes. Excellent. All right. Well done. Thank you very Thank much. you. Thank Cheers. you. Ciao. Bye bye. Ciao. Hey guys, I'm here in Disentis. I'm about to go to the turn point to meet the athletes. Esto es casi hace 24 horas, de ayer a las 8 menos 10. Y es pues un comentario de Tom de Rolodot, pero me lo voy a saltar. Entonces, esto es cuando Lars venía de Disentis, pero por abajo. Y aquí en el momento en que llega Simon, Overround. Estáis muy paraditos hoy en el chat, ¿eh? Simon. I'm happy. It was tricky. Esto lo hemos oído. So, there's somewhere we took off. De sombra. There on the sunny slopes.
We're hoping to get high there, but the North Foon didn't really make these thermals happen. Con una vela FI. So, just a long glide, thankful for it, but yeah. Signing this turn point in Siena killed like 3 hours, 4 hours of the day. Would have been so easy to make the Via Ferrata, sign the turn point up there and probably fly all the way to Switzerland. Bueno, cuenta lo que hizo ayer. De Simon cuando despegó de Vicentis. Ay, guerrero. Aquí cuando hizo Damián, Patricia Vicentis. Look to me one time. Look the pen. Yeah. Great stuff. Thank you. Thank Well you. done. Nice one. Hi. man. You have time for a quick interview? Yeah, but first I have... Let's see, so. Lars. Este sí que tiene siempre la sonrisa. Era Remy, Burdel. A ver dónde aterriza Simon aquí. Aprovechando, está casi de noche. In the sauna. It's so hot. Antes veíamos una foto de Damián durmiendo aquí. Ah non, Aquí es Tanguy. Ah mais il fait trop chaud là. C'est parce que les moteurs qu'on tourne toute la journée. Là, Les moteurs et le soleil, ouais. Bueno, se ve que les dejaban dormir en las oficinas de... Mira, Sebran. Oh, it's beautiful. Oh my god. Oh, Este tío también tiene siempre una actitud buenísima. Aquí Spear también, tío muy majo. Night Pass que se pidió ayer. Y ahora ya empezamos con el día de hoy. Esto ya sé que lo había dicho antes, pero bueno, no me ha dado. Me despisto con otras cosas. A ver si mañana me acuerdo de empezar con esto. Y aquí la baliza de Vicentis para Kregel, que la había hecho ya por la mañana. Hoy. It's Wednesday. Nice weather. Yeah, here in Disentis, we think to go up, fly down, going up again for a nice flight over the Susten Pass, Meiringen towards Niersen. Conditions looks not too bad, so hopefully we can fly until Niersen. It's a tricky part of the race because of the airspaces and the passes. But yeah, we go step by step. As Bueno, nos always, decía eso, que el día es bueno, pero que I believe la parte complicada de hoy es los it's espacios possible to aéreos. be in the Era. area of Mont Blanc this night. Yeah, it was super cool because I thought the thermal would start at noon, and at 11 we were thermaling already up to 3,000 meters, A las 11 ya and then subían a flying 3000. over the Ofen Pass to Engadin was amazing. The landscape there, it looks like in somewhere in Canada, very remote. So yeah, it was nice to fly over that region. What are the route options as you see them today to get to Nissen? Las opciones de ruta which hacia one do you think Nissen. you'll take? Well, obviously there are two options still. Las opciones. The valleys and Los valles Bernese y- Oberland, more y el straight line. Oberland Bernese. But in north, the thermal activity is quite weak, Al norte es stable. muy floja la térmica, Valleys looks estable. good. But there we have the airspace from the Pero al final han rockfall in ido por el Blatten, norte. which you have to sneak around. Y hay que We have dejarlo the con TMA espacio, por eso han ido por el above us. norte. And on the other side, so it's just a very narrow tunnel or space where you can fly through. So Que entre los espacios aéreos hay don't un know yet. I will pequeño go
túnel first Andermatt and estrecho, then see puedes volar. how it will look like. Y a ver qué pasa. Pues, he dicho pues, al final, no sé si lo habéis oído. A ver qué pasa, pues. Aquí está a las 7 de la mañana, primer vuelo de Simon. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Sí. Simon, que veis que lleva la cámara 360 en el cogote, o sea que seguro que hacen un montaje de vídeo de lo más espectacular. Que algún día veremos en algún lado. En condiciones de ladera, a las 7 de la mañana, haciendo ladera. Tampoco hacía mucho viento, pero bueno. Bueno, ahora suena más el viento. Mucho gusto. Anda. Qué bueno, mucho gusto. Bueno, esto era la previsión, que pena no lo he puesto yo a nada más conectar, pero bueno. Third day of the Red Bull X-Ups. First part to St. Moritz was super nice to fly. Es una pena porque normalmente solía buscarme yo las cosas estas antes de hacer la retransmisión, pero es que no tengo tiempo. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que je suis bien cramé là, j'ai super mal dormi. Tanguy qui a dormi là aussi. Bueno, esto me salto. Remy, que despega por detrás de estos. Y Kriegel. Next challenge is to catch the good thermal. I mean, Bueno, este es un salto. Este es el momento que, por desgracia, Hugo se ha tenido que ir a casa. The pack who was in the back could climb higher than me, and so they reach difficult points like 50 meters higher than me. And yeah, and then I have to admit that I lose a bit of patience, a little bit tired. Que había perdido la paciencia con no sé qué. you can see it already. It's 1 hour more. El Furka pasa ahí Then it's delante. noon and good thermal to fly towards Nielsen. And so maybe it's half an hour faster, but for sure more hike now. ¿Los ruidos de los cuervos eran originales o añadidos? Los graznidos, no los ruidos. Aquí en Maure, cuando hemos visto la repetición, que iba camino al Furka. Con Tom de Oslo. Ahí al fondo se ve el Mont Blanc. Esto es de hace 7 horas. Ah, venga, me salto esto. Volando desde el Furka. So we're here, I guess. Este me lo saltó. Que el movimiento no ha funcionado. Al final. ¿Qué imágenes? Guau. Grimselsee, Oberaar, Lutteraar, Pfister. Lars. Richtig. Ganz logisch, talauswärts. Ja, etwa der aufregendste Moment vom ganzen Rennen bis jetzt. Ob man da anhängen kann. Simon hat schon Höhe gemacht. Hablando en Swiss German, lo siento, pero no me da para entender lo que dice. So, we just crossed that pass by a very little margin, and now we are off to Nice. Que ha cruzado ese paso, ese collado con muy poco margen. We just arrived here at Niesen. We are next to the turn point sign. The athletes are also here. The cloud base is low. It will be difficult, but in 50 minutes around they are here.
Bueno, pues eso, aquí ahora enseñando Nissen. Das habe ich 23 Kilo mega cool gewesen und jetzt. Los primeros 5 que han aterrizado. Este es Remy Bosbel. Aquí Patrick Volcane, que habíamos visto en vídeo en directo, el salto, el despegue, bonita. I've seen so many familiar faces. Y aquí el sonrisas. I would love to stay here and have a good time with all of them, but Viene un bizcocho. thermals are still Lars waiting. Mesteter, una máquina. So, oh. Eso le faltaba despegar con el bizcocho en la boca. Y aquí tenemos su despegue. Y ya hemos hecho el repaso a todo lo que había en Instagram de la XALS, que sabéis que a su vez reproduce cosas de otros. Venga, vuelvo a la carrera, que me he despistado mucho. Y bueno, pues seguimos teniendo a Aaron en cabeza, con térmica flojía, bueno, 1 metro por segundo. Son las 7 de la tarde, a 2100. Y está a 2100 eso. Y los de atrás, Patrick, también por el estilo, están girando en estas paredes. Paredes que tienen orientación oeste. ¿Vale? Bueno, el oeste está aquí más bien, el este lo que sale en sombra. Pero bueno, el lado bueno, evidentemente. Claro, toda esta ladera les conviene para el horario que estamos, porque es esto. Y ahora está el famoso salto de el lago Alemán, el famoso salto hacia Martigny, o bueno, hacia el Mont Blanc, que está más visto que el TVO. Vamos a ver, vamos a recordar en Bornair cómo es este salto. Vamos a ir a la cabeza, aquí está, y pongo los tracks de la gente del mundo mundial. Aquí estamos, Skyways. Pues ya veis. Bueno, normalmente se hace por aquí, ¿por qué? Porque se vuela desde toda esta zona de aquí, desde Brig, desde, bueno, todo este valle, es donde está Fish, ahí arriba, bueno, un sitio mega conocido. Y pues eso, la zona es esta. A ver por dónde saltan. Porque el año pasado recuerdo un movimiento fantástico de Damián Lacasa aquí, que adelantó un montón de gente dando un rodeo muy grande por aquí para ir hacia el Mont Blanc, para hacerlo desde el oeste, que estuvo maravilloso, estuvo muy bonito, la verdad. No sé si hoy están las condiciones para hacer eso o no, pero bueno. Aquí hay esto de térmicas a la hora actual, aproximada. Pues aquí tenéis el panorama de térmicas, más o menos. Mira, Overround se ha escapado de Krieger esta vez, parece. Y Tim Alongi casi está dando caza, ¿no? A Tanguy, Lars, Tobias Watcher, Christian Schuck. Christian Schuck se ha escapado mucho. Ah, no, mira, había adelantado antes a Tobias y a Lars, pero ahora se ha quedado... Bueno, espérate. A ver de qué hora es su track. Que claro, no lo sabemos. 5 minutos. Nada, olvidaos. No he dicho nada. Quito las térmicas, que ahora no ayudan ya nada. No sé si tenías tú una plantilla, que era XC Planner, que te dice, te da pistas sobre qué hacer, por dónde ir y esas cosas. No me acuerdo cómo era esto. Ah, sí, mira. XC, los vuelos XC, ¿no? Parece que pone. O algo así. Bueno, lo de hacerlos. Pues eso. Recorridos que propone para que hagas tus XCs, triángulos, te propone así cosas que hacer. En este caso. ¿Y este otro qué es? Pues no sé muy bien lo que es. Claro, es que como no me deja señalar, marcar, no puedo darle al traductor directamente. En fin.
Vamos a ver si el live sigue vivo, el oficial. Bueno, ya vemos que va cayendo la noche, como todos los días. A esta hora les da por fastidiarnos, con todo a oscuras, aunque tenga la capa de la meteo desactivada. Remy, bueno, de momento Aaron va muy bien, 2300, trincando allí. Va de maravilla. A ver hasta dónde consiguen acercarse o llegar. Pero claro, luego ya cuando entren en toda esta zona... Espera, ¿dónde está la baliza anterior? TP9 Online, pero antes había una que era de foto, ¿no? Ah, no, es esta. La del Mont Blanc, que si no me equivoco les hacen aterrizar aquí para sacar una foto. Vamos a verlo en las reglas. Mont Blanc. Selfie. Ah, bueno, igual puede ser volando. No se puede aterrizar. En la zona que han puesto el selfie no se puede aterrizar. Aterrizajes peligrosos están prohibidos. El camino hacia arriba es una vía ferrata. No entiendo nada. Ah, sí les hacen aterrizar. Dice que estén en el aterrizaje de helicóptero y que pongan un bonito fondo para su selfie. Yo no, lo siento, pero no puedo comprender estas cosas. O sea, vale, les hacen venir aquí, al aterrizaje de helicóptero este que vemos aquí. A la vez les dicen, muévelo en el Google Earth, a ver qué es lo que no se puede aterrizar ahí. Es que es como poner chinchetas, ¿no? Un poco, una carrera ciclista. Venga, la carrera es muy bonita, pero os vamos a poner chinchetas para que sea más entretenida. No sé. A ver. Es donde estoy y a dónde voy. Aquí está. El selfie. Joder, yo flipo. O sea, lo que te dicen es, tú haces aquí el selfie. A ver si esto se actualiza un poco y se ve mejor. Ahí estamos. Es que no lo entiendo. O sea, está prohibido aterrizar aquí, pero a la vez te piden un selfie. Entonces no sé si es que lo que piden... No lo entiendo. No capto muy bien cómo es la jugada, ¿eh? Tendría que apuntarse al equipo. Aquí hablan de la ferrata, que si quieres subir ahí a pata, tiene que ser por ferrata. Ferrata con un desnivel importante, parece. 1849 a 2531. Joder, como sea todo ferrata, me cago en 10. Vaya paliza. Bueno, pues no entiendo muy bien cómo es esto. Le preguntaré al equipo a ver si me lo pueden explicar. No sé si es que dejan aterrizar solo aquí, en ningún sitio más. No sé si alguien ha entendido algo diferente a lo que he entendido yo en la descripción de la carrera. O sea, selfie turn point. La zona roja no se puede aterrizar. Están prohibidos los aterrizajes peligrosos. O sea, que tienen que subir por la ferrata. O sea, otra ferrata más. Buah. Suben por la ferrata, sacan la foto y no les dejan despegar tampoco, porque pone no landing. Ah, no landing. Sí dejan despegar, me imagino. Aunque no tiene mucho sentido que no te dejen aterrizar, pero sí despegar. Bueno, en fin, ya lo veremos cuando lleguen. Pero hoy no, aquí no llegan. A hacer la baliza, quiero decir. No me lo creo que lleguen. ¿Esto qué es? Esto no sé muy bien lo que es, esta zona. En fin. Veremos. Tengo curiosidad por saber cómo se lo montan. En este caso. Pero parece, no sé, parece una especie de dificultad añadida exagerada, ¿no? Gratuita. Me recuerda un poco a lo de la balsa de la meta, ¿no? Que llegues nadando, da igual que haga 5 grados, como pasó el año pasado, y te has pegado toda la noche pateando. En fin, bueno, pues vale. Pues ya veis, hay que hacer ferrata, así que aterrizarán por ahí abajo. Dicen, prohibido aterrizajes peligrosos. Joder, pero es que este sitio... Pues hombre, no parece muy recomendable tampoco. Me imagino que habrá sendas, pistas y cosas. Porque si hay una ferrata, de alguna manera tienes que llegar. Sí, sendas hay. Por lo que veo, ahora estoy viendo el Google Earth yo. Pero
no sé, igual algunos de vosotros conocéis esta zona, habéis estado físicamente y conocéis el sitio. Luego en el Google Earth lo ves y da mucho miedo el glaciar. La parte del glaciar rodeada de pinos, que, bueno, impresiona mucho, sí. La punta Hellbromer, nos dice Alberto, el punto del teleférico que viene de la parte italiana. Falda Montblanc y va a Laguil, a Chamonix luego. Espectacular zona con el Den de Jean. Vale. Pues vale. Supongo que habrá ahí un sitio razonable para aterrizar. No sé, a mí me parece que esta creo que es la tercera y última ferrata de la carrera, ¿eh? De la carrera de este año. Me parece que es un poco excesivo. En fin. ¿A cuánto está Duragoitia? No cambiará mucho respecto a lo que he dicho antes, pero bueno, vamos a verlo. Aproximadamente en línea recta, recordemos, 49 kilómetros. Que es un buen pedazo. Ahora mismo solo saca 1 kilómetro de distancia a los otros. ¿Por qué? Perdón por el mareo, con el meneo este que estoy dándole. Pues ¿por qué? Porque están todos muy lejos de la línea y porque se le han acercado. Pero claro, está la línea, fijaos dónde va. Va muy al sur, de donde están ellos. Entonces, bueno. Ahora mismo tenéis el sur arriba, norte abajo. Pues a ver cómo negocian este salto, porque no suele ser fácil a mediodía por culpa del viento que hace, que viene del lago Lehmann. Y bueno, a ver cómo lo negocian ahora. No es fácil, ¿eh? Es interesante ver el salto. A ver si puedo ver qué viento hace en esta zona ahora mismo. Que me imagino cuál será, es el de siempre, pero bueno. ¿Dónde estás? Aquí. Hay muchas balizas, pues sí, el viento de siempre. Bueno, aquí por ejemplo en Sion habrá un huracán de la pera, 31,45. Aquí un poco menos, 22,35, 35 es la racha, esto es de hace 20 minutos. Aquí al lado donde están ellos, 17,25, hace 40 minutos, es menos fiable. Si cruzamos al otro lado ya cambia totalmente la cosa, cuando te sales de lo que es el valle. Por ejemplo, aquí ya veis, 7 por hora, 11 por hora, hace 6 minutos. Y además si vemos la evolución, ha estado así todo el día. Ahora de hecho es cuanto más fuerte está y está flojito. O sea que a ver qué panorama tienen por aquí. La baliza, pues claro, no sé cómo la van a hacer. Porque aquí está Chamonix. No sé si irán aquí y luego buscas la vía para saltar. O cambiarán a esta vertiente, la cara este, para ir por aquí. Que el año pasado era justo al revés. Iban por la este, hacia el norte. Y luego tenían que ir a... No, perdón. No, ¿qué narices? Venían igual. Solo que tenían que ir hacia esta zona. Bueno, pues muy interesante. Lo que sí hay es un arrejuntamiento, que diríamos por aquí. Porque se atasca la cosa. Entonces, esto es como cuando entras a un túnel, ¿no? Mira, Aaron ya tiene 2700. Marca aquí, a ver en el live track. 2500 pone. Me imagino que si lo busco en el X-Contest. Ah, mira, ahora que salta el X-Contest. Sebran se ha ido para un lado. Y Martín. De momento. Ah, bueno, no lo sé porque este no es su dato. Esto es viejo. Pero Sebran sí que vemos que ha tomado ya una decisión de a dónde ir. De cara a mañana. Sebran Warren. Y mientras vemos aquí que está Ondra Prochaska viniendo hacia San Moritz. Está muy cerca. Trincando con viento de oeste. Y bueno, pues supongo que para coger la altura necesaria para bajarse ya aquí. Buena carrera se ha hecho. Fijaos cómo ha cortado. Nada que ver con lo de Matín. Bueno, es una hora totalmente diferente, por supuesto. Quizás aquí Matín, al irse hacia el norte-noroeste, igual
no ha sido buena idea. Igual quizás tenía que haber seguido por aquí. Después de visto, todo el mundo listo, como siempre decimos, ¿no? Así que a ver cómo aterrizan en el glaciar cuando lleguen, si es que llegan volando, claro. No sé si Martín está esperando a Ondra, que es buena compañía, o qué. Por detrás, como lo tienen los otros. Bueno, pues aquí vemos a James Elliott que se está pegando pateada, ¿no? Sí, están dando. Y luego teníamos a Pei Yu, que es este, que bueno, Yu Bei o Bei Yu, no sé cómo se dice, que ha tenido un día bastante nefasto. Bueno, el track solo marca esto, pero creo que ha tenido un día bastante malo en general. No ha podido escaparse volando esta zona, fijaos. Ah, no, esto es de hace 2 horas y media, perdón. Vamos a verlo, cómo está aquí. Antes de que estos hagan salto, bueno, ya está subido en la burra Aaron, con buena ventaja, porque Patrick está a 700-800 metros por debajo. Tim Alongi ha pillado otra buena también aquí, 2600. Simon, que se ha escapado de Kriegel. Ahí está, muy bien. Y Kriegel aquí lo tenemos a 2300, también girando. Creo que sí. Recordad que son las 7:15, en la carrera. Digo recordad, sobre todo los que no son de Europa, para que tengan clara la diferencia horaria. Las 7:15 de la tarde, las 7:13 de la tarde. Christian ha pillado a Tobias en su carrera por buscar a Kriegel, que se ha quedado un poco descolgado de Lars, iban juntos. Y Damián, pues bueno, pues ahí está en su lucha por recuperar lo que ha perdido, ¿no? Lo que pasa es que ha optado por una decisión, una ruta totalmente diferente, lo cual me encanta, he de decir. Porque a mí la gente que hace cosas diferentes me gusta mucho verlas. Y Damián, ya os contaba que el año pasado hizo una dando un rodeo enorme que le salió de maravilla. Esquivando una zona de tormentas y tal y cual, que bueno, le fue muy muy bien. Se puso, no sé si en cabeza o casi, de carrera. Recordad que el año pasado se quedó segundo en la X-Alpe, detrás de Kriegel, que era su 8ª victoria, nada menos. Pues voy a quitar tracks, a ver si esto funciona, luego volveré aquí. Para ver un poco los de atrás del todo, a ver dónde están cada uno. Mira, entre Selin y Sebran hay 60 kilómetros de línea recta, A ver, vamos un poco atrás, así en la oscuridad de la noche. Ah, no los está pintando, ¿no? Eso significa que tengo que cerrar y abrir. A ver en Bornais, entonces sí podemos verlo mejor. Bueno, me parece que Aaron ya se tira para allá. O quizás no. No, lo que hace es girar más. Bueno, voy a ver un poco qué pasa por ahí atrás y por medio, ya puestos. Ostras, Marcus. No estoy entendiendo una cosa aquí, ahora miro. Bueno, estos Disentis. Y aquí está San Moritz. En el que tenemos a Sebran, que sabemos que ha salido de ahí de la baliza. Esto también carga muy despacio. Y tengo demasiados tracks seleccionados. Bueno. Ondra, que va por ella. Lo que quería ver es un poco las diferencias entre estos. James Elliott, que está en el suelo. Y... ¿dónde está Bei Yu? A ver de cuándo es el dato. De hace 7 minutos. Bueno, muy lejos, muy mal situado. No sé, tendrá viento, tendrá yo qué sé. La situación será complicadita. Ah, vale, estos los tracks los tengo porque tenía marcado ver los tracks, ¿no? Me parece.
Me voy a poner esto también. Eso sí es volable. La zona. Live tracking, XALS 2025. Vale. Vale. Ya lo hemos limpiado. Bueno, Aaron, 2600. A ver en qué momento se anima a saltar. Esto ha cargado. Aquí ya sabéis que va un poquito más tarde, ¿eh? Que lo vemos, todavía no está en el sitio que saltaba, que veíamos en el otro lado. Estoy ansioso por ver que salte. ¿No puedo adelantar a esto? ¿No puedo darle a adelantar? A ver si hay algo también que tengamos por ahí para pincharos. Para ver. Hacer esto un poco menos aburrido. De momento no encuentro grandes novedades. No veo nada de momento. ¿Cómo te crees tú que va muy bien? No sé si tengo mi ordenador frito o qué. Bueno, que ha hecho una remontada muy buena es Sebran, desde luego. Se le ha currado mucho el día. Muchísimo. Ah, mira, hay alguna imagen de Sebran precisamente, ahora que hablaba de él, en su Instagram. Sí. Advance versus Advance. Era James Elliott y Sebran. Oh, Sebran catching a break O here. Sebran, sí. Gracias por After a recordarme cómo se pronuncia. long night, I'm sure. Para que no se me enfade Judith. Look at this O Judith. landscape. Woo! Let's go, Sebran. I mean, a little bit less than James, but still really good. Go for it. Supongo que su asistente. Aquí en este momento creo que Machín les llevaba 15 o 20 kilómetros. Cuando he hecho la baliza de St. Moritz. Y aquí con Machín. 67 kilómetros, una tirada. Uy, a ver si leo lo que pone. Aquí estamos. Y luego algo de pateo para acabar el día. Cansado por volar, por despegar en condiciones ventosas. Y que la presión ha bajado un poco. Recordemos que Sebran, primer día iba al último, bastante destacado. Salió la carrera 5 horas después que el resto. Bueno, el segundo día. Y se quedó atascadísimo en una zona de lluvia y tal. Y se quedó muy atrás. Pero bueno, está remontando. Y ahora unas imágenes en vuelo de él. Pues eso. Cobradero. Amiguete. A ver, Simón, si tiene algo interesante por aquí, ya que he entrado. Si tiene algo de hoy. Esto es muy viejo, me lo voy a saltar todo. Esto es de hace 11 horas. Bueno, esto es... Voy a quitar la música porque es que si no me censura el vídeo.
Este es el de ayer. Esto lo hemos visto. Esto no, pero sí. Lo mismo. Esto también lo hemos visto. Esto es la llegada a Nissen. Mira, esto desde el punto de vista aéreo. Ah, vaya. Quería verlo si salía grabando en vuelo. Simon. Esto sí que lo hemos visto. Niesen hat einen Top-Service, das ist so. Bravo, Simon! Simon, toll gemacht. Simon Browner, mucho castellano. Ahí está Kriegel, mira, qué bueno. Esto hace una hora. Hay que estar atentos al canal de Simon, está claro. Esto ya no tiene nada que ver con hoy. En fin. Venga, Aaron, salta, que te queremos ver saltar. Es mala idea irme a los otros fuentes de tracking porque crean ansiedad. Bueno, Simon, muy bien, ¿eh? Como siempre, claro. A ver, ¿estamos viendo a los primeros o aquí estamos viendo? Tim, Kriegel, Lars está con él y Christian. O sea, se llevan entre Christian y Aaron 8 kilómetros. Menudo pedazo remontada de Christian. Shock. Aquí están los dos suizos. Está chulo este momento, la verdad es que está muy chulo. Verles a todos ahí despacito, trincando, pero muy despacio, ¿eh? Son las 7:25. Y lo de la hora lo sabemos porque está oscuro. En mi casa hay mucha luz. No sé, se ve que aquí en los Alpes oscurece antes. Pero 2 horas antes. Bueno, lo siento, no me aguanto. Vamos a ver cómo van de verdad. A todo esto, Ondra ya está para aterrizar aquí. Se va a juntar con Matín. Al final, si Matín sigue ahí, que parece que sí, pues se va a juntar. Igual es lo que quieren, ¿eh? Igual es intencional. Matín también tendrá que descansar. Como ha sido día duro, no solo por pateos, sino por el tema este del ataque de alergia que le ha puesto en canicas. Bueno, si entráis al Instagram de Matín, veréis de qué os hablo, cómo tenía la cara. Luego han llegado a las horas, un par de horas los compañeros del equipo y le han podido administrar antihistamínicos y entonces la ha rebajado y tal. Y luego también las horas de vuelo le han ayudado mucho. Pero había un momento que casi no podía ver. Sibran, ¿esto es de verdad? Sibra lo que ha hecho es, no sé, darse un garbeo y disfrutar de las vistas, ¿no? Parece. Sí, sí. A ver. Sí, tiene toda la pinta. Nada de ir a buscar dónde salir ni nada, sino... A no ser que tenga otro track por ahí, pero... Esto es en directo. Ha ido a ver que se está bien aquí en la playa del lago. Qué bueno. Pues sí. Aún quedan momentos para disfrutar. Vale, yo he dicho que venía aquí para ver qué pasa con el salto de Martigny. Pues parece mentira que estén aquí. Uf, qué barbaridad. Bueno, pues hay arrejuntamiento, ¿no? Aquí no está precisamente el líder, Aaron. Estará en Barnair. Y aquí lo tenemos a 2600. De momento, pues siguiendo la crestita, para saltar por donde es más estrecho y donde hay un apoyo al otro lado. Recordad que el viento es fuerte de aquí, de
de noroeste, que es lo habitual. 20-35. No es tan fuerte ahí, para lo que suele ser. También supongo que tendrá que ver con la hora, pero aquí siempre se forma un brisote terrible que entra por el lago alemán y así pues entra así desde esta zona de lagos de Villeneuve y tal y cual. En cambio aquí arriba, que hay una estación, a ver de qué hora es, hace 28 minutos hay 14-19 de noroeste. Cuando acabe el XALT ya podré manejar bien el Burn Air, aunque luego no me sirva de nada. Burn Air. Dice, comenta Andrés, Joan Det, que es tremendo que después de más de 700 kilómetros vayan en grupo y a ver si seguirán así hasta que Krieger vea la oportunidad o este año le quitan su reinado. Bueno, la oportunidad, ya ha intentado varias veces escaparse. No lo ha conseguido de momento y unas veces ha pinchado y le han adelantado, ha habido así alternancia, ¿no? en la cabeza de carrera. Así que lo de ver la oportunidad, bueno, la oportunidad la está buscando, hay que encontrarla también. Que los demás tampoco son bancos. Y si será el primer año en 9 años en 8 años que no gane, pues igual, algún año tiene que llegar, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Todo el mundo está deseando que pierda y otra parte del mundo también está deseando que gane para que sea leyenda, ¿no? En plan Nadal con Roland Garros. Venga, a ver qué tal. Aquí esta baliza meteo dice que no hay viento. A ver, un segundito, voy a coger el teléfono. Venga, Aaron, salta. Que lleva, nada, es actual el punto. Claro, estaba a 2600 y pico, ha perdido altura. Mira, aquí están pillando 2700. Pero ya veis cómo se están juntando todos, ¿eh? Los que venían por detrás. Mira, el que está tirado es Krieger, precisamente, a 1500. Bueno, pues si pincha aquí, mal sitio para pinchar. Si pincha, claro. También Christian Schuck también está tiradillo a 1626. Así que, bueno, a ver cómo le va la cosa. Esto va muy lento. Mira, aquí se actualiza un poco. Bueno, va por toda la costilla esta, que es lo lógico. El suelo, por cierto, está a 500 metros. Menos de 500. 400 metros. El fondo del valle. En el que ya sabemos que va a haber viento. Aquí, curiosamente, en esta baliza no da mucho. 14-28. Esta de aquí. Ya veis los colores de las balizas, ¿vale? Verde cuando está bueno, amarillo complicado, naranja y rojo ya cuando se pone muy burra la cosa. Y blanco ni fu ni fa. Vamos a ver cómo se lo hace. Que a estas horas no sé yo cómo funciona esto. Bueno, no sé ninguna hora, digo en la práctica. Vendrá esta ladera, que es donde pega el viento, ¿no? En Martigny, esta ladera de aquí, le está entrando la brisa directamente. Otras veces les hemos visto remontar en esta de aquí y meterse así en el valle
Y luego ya enseguida ya no tiene el ventarrón. Ya por esta zona ya no tiene nada. Bueno, de hecho ya veis que aquí está totalmente sotaventado el ventarrón del valle. Que es brisa. Mira, -5 marca aquí. La descendencia. Va a 49 por hora. Que los demás están cerca, pero también tienen que hacer lo mismo que él. Pilla esta descendencia, está claro. Mientras, mira, Krieger ya remonta, ¿eh? Pues si estabais nerviosos. Aquí está haciendo unos 8, claro, tiene que haber brisa ahí y para arriba. A ver, Aaron, si se actualiza, esto hace un minuto. Por aquí, bueno, lo tenemos ahí saltando en la oscuridad. Creo que tiene que ponerse gafas infrarrojos para poder pasar bien esto. Me suena. Voy un momentito a hacer alguna cosa de esas que hacen las personas y vuelvo enseguida. Bueno, ya he vuelto. Vaya, ¿esto sigue así parado? ¿Será posible? ¿14? Ah, por aquí me están diciendo que ahora hay 93 personas, ha habido 100 y pico y hay solo 14 me gusta. Venga, darle al clic del me gusta, que cuesta muy poco esfuerzo. Y al dueño del canal, pues le viene bien. No sé muy bien para qué, pero le viene bien tenerlo. Eso me dice siempre, al menos. A ver. No sé qué pasa con el track este. Si se me ha quedado colgado a mí solo. O se le ha quedado a más gente. Un poco esto. Bueno, vamos a ver el live track normal. A ver si se actualiza algo. Vale, aquí tenemos a 1600. Ahora que se ha quedado pinzado es el Born Air.
1600, ya vemos que este paso es difícil, siempre lo es, siempre, siempre. Bueno, cuando vas a 4000 igual no. El siguiente que tira es Tim Alonji, ¿eh? Está a 2500 y pico. Yo diría que, a ver, más alto que Aaron. Bueno, no, más bajo, mira. Más bajo de lo que estaba Aaron en el mismo sitio. Por lo que podemos ver aquí. Y mira el sol donde sale. Por eso está todo oscuro. Por el sol. Pero es que, claro, este botón de desactivar el 3D, el tiempo en 3D, podían incluirlo también para desactivar esto, el sol, la oscuridad. Bueno, ya lo he dicho todos los días, yo sé que me repito mucho, pero es que son cosas que me enervan. Bueno, Tim Alonji va al segundo. Tanguy, que tiene 2500, está currándoselo también. Van con calma, ¿no? Hasta ahora pues subiendo, haciendo 8s tranquilamente. Remy, a ver qué altura tienen estos. También lo mismo, 2500 y pico. Y por abajo está Kriegel con 1800, subiendo como haciendo ladera, ¿no? Parece, con Lars. Y Christian, lo que pasa es que Christian ha llegado bastante más bajo, 1300 solo, ¿eh? Habrá que estar atentos a él, porque en teoría aquí viento debería tener para poder remontar. La brisa, no sé si hasta ahora ya se suaviza, pero en principio tiene viento. Si vuelvo a Duragoitia, mira. Ya está trincando. Ahí estamos. Hacerle clic para ver cómo sube. Es más, vamos a hacerle el seguimiento. Esto el año pasado hacíamos, si os acordáis, el pitido del vario. Se oía pi, 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 y había una vista que salía como si fuera lo que ve el piloto, que es una tontería como un templo, pero bueno, hacía que fuera gracioso estos momentillos. Aquí está, trincando a +1, ¿eh? Velocidad del suelo 5 km por hora dice, pero bueno, eso es muy poco fiable. Muy poco fiable. 1600. No sé si la altura esta es correcta, pero ahí pone que sube a 0,1 metros por segundo. Pero viento en cola, eso sí. Sí, subir sube muy poco, pero como avanza, pues bienvenido sea, ¿no? Viento 0 km por hora, pues con este dibujo de la térmica va a ser que no, ¿verdad? 0 km por hora, algo me dice que no. Uy, perdón, he sido yo. Venga, vamos a ver parapentito. Y lo vamos a ver en perspectiva con respecto a los otros. Y el atardecer, ala, para que hagáis una foto. Y además, mira, voy a quitar el track para que sea más bonito todavía. Estampa bucólica en Martigny del atardecer de la X-Alp. Aunque el movimiento no es muy amable porque está ahí temblando. Por cierto, hoy se acerca la hora de los Night Pass, dentro de 20 minutos. Los Night Passes, en principio, desde cola, desde luego no van a pedir, porque primero la mayoría no tiene y no, en principio no lo necesitan hoy. Quizás en otros decidan pedirlo pues para acercarse tácticamente a algún sitio, ¿no? Para colocarse mejor de cara a la carrera. Eso ya lo veremos. Bueno, ya veis la deriva, como al principio voy a quitar el follow, va cambiando un poquitín, tampoco mucho, pero bueno, lo que decía, ¿no? Mira la ladera esta, muestra adición y enganchar luego la siguiente y tal. Y a Tim veremos cómo le va. Ahora mismo 2250 y ya están en menos muchos. Descendencia respecto a Aaron va un poco más bajo. Le estará viendo a Aaron seguramente al otro lado del valle o por los instrumentos, porque en el Naviter Mini que llevan, el Audi Mini creo que es, ven a los demás pilotos. Lo que sí, si os habéis fijado, en X Contest no están los tracks de los pilotos.
se ve que hay alguna orden expresa de que no lo publiquen o algo así. Lo cual me sorprende porque... no sé. Me parece un poco absurdo, pero bueno. Parece que hay algo al respecto. Tanguy a 2400, remontando. Overrunner. O Simon, prefiero. Estos dos, ya veis, casi en línea recta. Están subiéndose a la burra. Bueno, han trincado esta térmica, pero ahora van haciendo laderita por ahí mientras suben. Y Cristian lo mismo. Parece que está muy bajo, pero ya ha ganado 200 metros con lo que tenía antes. Qué bien. En fin, vaya grupazo, ¿no? 8 pilotos. 8 pilotos casi en mitad de carrera. Uf, qué pasada. O sea, la carrera tenía una distancia total de... ¿De cuánto era? De 1283 kilómetros. Lo he hecho de memoria, por supuesto. O 1285. Y les quedan 765. O sea que enseguida hacen la mitad. Bueno, aquí tenemos a este que gana unos metros. 711. Pero ya está en el otro lado, que es lo que importa, ¿no? Ya está en la otra ladera. Y ahora le sigue Tim, a ver qué tal le va, si pilla lo mismo o no. Pues supongo que sí, igual es una térmica de servicio esto, porque a estas horas de la tarde, orientado como está, bueno, es más norte que oeste, pero con la brisa que tira y eso, pues supongo que le tirará también. Joder, va a estar interesante hasta el último momento, ¿eh? Les queda 1 hora y cuarto de vuelo. A ver hasta dónde sacan punta con el vuelo. Porque de distancia no llegan a la baliza. En vuelo, desde luego que no. Y a pata, pues yo diría que tampoco. No creo que quiera nadie hacerse este pateo nocturno. O sí, yo qué sé. A ver qué distancia tienen ahora. ...37 kilómetros. Está volando muy, muy despacio, ¿eh? Se nota. Pero bueno. De momento Aaron sube en línea recta, por lo que parece aquí. El cielo está, pues eso, muy cielado. Muy bonito, pero muy incómodo para nosotros. Allá a lo lejos se ve Disentis. Anda que no hace kilómetros que la han hecho ya. Y parece, bueno, de momento parece que este va peor, ¿eh? A ver cuándo encuentra la zona de ascendencia, porque de momento parece bastante descendente. Mira, por hablar. Ah, no, pensaba que hacía un giro, pero no. A ver, qué se hace el hombre. Y de los otros, Lars y Kriegel siguen por abajo. Han perdido algo de altura. No están subiendo ahora mismo. Igual estas paredes les tiran. Me atrevo a decir. Simon y compañía están a 2500, que es lo deseable. Porque además, fijaos que la última técnica que han cogido los demás es aquí. En esta cárcava, ¿no? De aquí, este barranco. Así que, bueno, a ver. Por abajo igual no rinde tanto. Y este, fijaos qué técnica más bonita. La deriva tampoco es muy bruta, ¿eh? No es exagerada. Tampoco es, bueno, 2 metros por segundo. Y está en 1700. Qué bueno, qué remontada. Qué bien el tío. Y fijaos la diferencia de track. Todos estos han dado este rodeo, pim, pam, y este ha dicho, rodeos para mí no. Toma, recto. Ha llegado más bajo, ¿vale? Pero ya está remontando.
Con lo que va a recortar un montón de distancia. O sea, hoy va a mantenerse en la cabeza de carrera seguro. Buena jugada, ¿eh? Muy, muy buena jugada. Venga, y mientras estos cruzan, a ver, antes de irme, voy a ver, mira, ya he llegado a la zona que se sube, Team Alongi, que me imagino que el que llegue tarde aquí lo penará más. A ver, al final tiene 900 metros sobre el suelo, ¿eh? 950, o sea que muy pinchado no está tampoco. Voy a ver un poco a los de atrás. Y luego volvemos aquí para ver cómo les va. Pues Damián ahora mismo ha pinchado. Recordamos que ha intentado hacer una cosa diferente. Y también recordamos que como el track va de culo, no me lo muestra. Voy a darle medio minuto para ver si lo carga. Y si no, pues iniciaré la página otra vez. Ya pasa medio minuto. Venga, pues vamos a... Voy a poner, ya puestos, voy a poner solo... Ay, no, iba a decir que se ha cargado mal porque está de noche, pero no es porque esté de noche. Voy a poner solo a Damián y un grupito así majo de los de atrás. Tommy está volando, Marcus Anders también, Davide también. Bueno, al final este margen que he puesto es de más de 100 kilómetros. Voy a poner estos que están así cerca. Hasta aquí, de momento. Está todo oscuro, ya sabemos por qué. Porque les encanta a Red Bull poner esta cosa del cielo del atardecer. Ah, mira, aquí hay estrellitas y todo. En la parte que está más oscura. Bueno, total, que Shane... Ay, y ¿no he puesto a Damián Lacas? Sí, no. ¿Dónde está Damián? Ah, es que les lleva... A ver, espera. Estoy perdido. Aquí. Vale, es que les lleva un pedacillo. Vale, pues Damián, después de hacer Nissen, a ver, no la está yendo muy fino. Se ha tirado al valle y ha aterrizado a 1000 metros en la ladera. Y bueno, pues ahora tendrá que ver qué plan de vida tiene, ¿no? Abajo tiene que haber viento bastante fuertecillo. Quizás alguna restricción, ya que hay aquí un aeródromo o un aeropuerto. Generalmente son ser de veleros, pero bueno. Me dice Furgolab que está en Diablerets. Hola, pues oye, qué gusto tener a alguien que está en Diablerets aquí. Que les has visto pasar, ¿no? Hace un rato y que el planeo que tiene es irreal. Bueno, pues eso, Damián ha aterrizado y viene por detrás, de momento volando, Tommy, que lo tenemos a 2200. Voy a poner uno de los tracks de los de cabeza, solo como guía de cómo va la cosa, por donde ha ido unos y otros, nada más. Y aquí que vemos, Tommy, bueno, más o menos sigue la misma ruta que todos. El único que ha cambiado es Damián, que es aquí donde ha decidido tirarse al valle. Quizás para patear, o ya lo veremos. Dentro de 10 minutos se acaba el tiempo del Night Pass. Veremos si hay alguna sorpresa con los Night Pass. Otro que lo está haciendo algo diferente también es Gabriel, que también ha aterrizado. Se ha tirado, a ver qué ha hecho aquí. Bueno, es una decisión claramente táctica, porque estaba aquí girando y ha decidido tirarse a viento en cola a esta ladera, que no le ha salido bien, y ha aterrizado aquí. Está en el puesto 14 de momento. Nicolás Heiniger, que está subiendo a pata para hacer un último vuelo, me imagino. Y después tenemos a Shane, también en suelo, a una altitud de 2200, que me imagino que acaba de llegar ahí y despegará en cualquier momento. Sí, tiene toda la pinta. Y más atrás ya, pero con
A ver. No, más atrás nadie porque no he señalado, no he seleccionado más gente. Voy a quitar a estos para ver a los siguientes. Ah, sí. ¿Dónde está Marcus? Ah, ya, es que claro. Ah, vale, vale, joder. Fijaos qué pasote de diferencia de ruta. Absolutamente nada que ver con los que van en cabeza. Es más, no entiendo esto. ¿Y estos no quieren ir a Nissen o qué pasa? No entiendo todo esto. ¿Cuál es el plan? Marcos está volando a 1700. Bueno, está haciendo una aproximación que nada tiene que ver con la de los otros. Absolutamente nada. Porque ellos han decidido ir a la línea y volar por el norte. Estos han decidido ir por el sur, por la autopista, ¿no?, de los Alpes. Pero claro, luego tienen que cruzar. En algún momento tienen que cruzar hasta la baliza. Que fíjate la distancia que tiene y lo que tiene en medio. Primero distancia. Desde aquí hasta allá. 45 kilómetros. Vale, es verdad que volando eso puede no ser tanto. Pero es que si hacemos lo mismo en el corte esquemático del terreno, es este, ¿no? Vamos a hacer desde aquí hasta allí. Don. Pues fijaos lo que tiene en medio. 2500, 3000. Si vas en línea recta, evidentemente 3000. Por aquí 3000 y pico. O sea, tienen grandes picos de los Alpes. Justo cruzarse los grandes valles y tal. En fin. A ver, pero no es que sea solo él, ¿eh? Hay un montonazo de gente que está haciendo exactamente lo mismo. Está Davide Sasudeli, que está volando. Esto que lo quite. Dornauer. David está a 2300, todavía a 2500 también aquí. Aquí están dando Jean de Violet. Patrick también está andando. En la parte del Furka, ¿no? ¿Es esto? Como de etiquetas. Me cuesta verlo. Yurai. Recordemos que ahí rompió la vela, pero la arregló. Samuel. Chaval. Joven. Todo esto es a pata. Y ahora voy a escoger más gente. Dejo a Tino Alonso todavía para tenerlo como guía. Voy a quitar a estos. Dejo al último de ellos. Y pongo a los siguientes para que veamos la comparación de cómo está la cosa. Bueno, ya pongo a todos. A ver si hay suerte y los pinta. Pues que está todo oscuro. No se ve nada. A ver si le doy un poco de tiempo, a ver si lo carga. Ostras, pero me ha dejado flipado, la ruta, la del sur, que es la ruta que van a hacer a la vuelta. O sea, la del sur, sí, eso es. Bueno, a la vuelta es pie de desmano, pero no sé. A ver, bueno, hablando de la vuelta, fijaos, el tramo que hay entre la baliza de esto, diré, Le Des Alpes y la siguiente, que es la de... A ver si lo pongo del lado bueno para ver. Ascona Locarno. Tiene un tramo gigante entre ellas. Un tramo que es de... Os voy a decir ahora, lo estoy mirando. Entre el Mont Blanc y la de Des Alpes hay 100 kilómetros, 106. Entre Des Alpes, Les Des Alpes y la siguiente hay 246 kilómetros. 246 kilómetros que te deja libertad por fin para hacer muchas cosas, mucha variedad. En 240 kilómetros puedes plantearte hacer muchos cambios de todo tipo. Cierro esto y lo vuelvo a abrir porque ya va mal otra vez. Quito esto y esto. Y pongo a los últimos desde Yurai. Y a ver si esto lo pinta. Bueno, Doragoitia, ya lo vemos que está aquí
a 2049 otra vez. Ya ha pasado. Lo más malo. Ya lo ha superado. Bien superado porque se ha escapado del todo del valle. Ahora volveré a la cabeza, ¿eh? Esto lo estoy haciendo de momento para ver a los siguientes qué plan de vida tienen. Y estos, bueno, claro, todavía están atacando el inicio del track. De momento, pues esto. Yurai en el suelo, todos, creo. No, todos no. Gearside está aquí a 2300. Gear. Y bueno, estos están o han hecho ya, a ver, la baliza de Disentis. Total, que aquí de momento los que patean no sabemos lo que están haciendo porque, claro, como unos han ido por el valle, pero todavía tienen que llegar a la zona del Furka para decidir si se cambian al norte o si siguen por el sur. Antes oíamos a Patrick von Canel las diferencias, ¿no? El norte es de técnica más floja y que había restricciones y no sé qué, y el sur, claro, más rodeo. Es decir, que, bueno, está bien que haya opciones, por lo menos. Por aquí tenemos a Selin, está más sola que la una, no tiene ni de cerca ni por delante ni por detrás. Puede estar medio tranquila. Bueno, por detrás, de hecho, lleva una ventaja enorme a Martín. Bueno, a los que están aquí pasando la tarde en St. Moritz. Unos han ido a pasar la tarde con vistas al lago y otros están en el bar a lo de donde han terminado. Pero se han vuelto a juntar, fijaos, el tema. Ayer acabaron juntos Ondra y Matin, el último planeo. Matin cogió el Night Pass, Ondra decidió no cogerlo y hoy acaban juntos. La diferencia es que Ondra tiene Night Pass y Matin no. Y Sebran tampoco tiene Night Pass, claro. Así que, bueno, carrera de vuelo. Venga, voy a los de arriba. Y ya en breve voy a poner también a Damián para tener una vista de dónde está. Aquí. A ver si se aclara un poco la imagen. En fin, bueno, Team ya cruzado. Lo tenemos a 1800. El track es un poco raro. Vaya, está saltarín, ¿no? El tema. Y mientras, pues Aarón ha puesto bastante tierra de por medio, ¿eh? A lo tonto. Está a 2025 apurando esta última hora de vuelo. Y enganchándose ya a las sierras que son, bueno, al fondo está de noche, para que os hagáis una idea. Las sierras va a poner norte arriba para que nos orientemos bien, todo cara a oeste. Para ir, bueno, veremos si lo que hace es seguir hacia la montaña o ir por este valle, que supongo que es lo lógico. El caso es que están en el lado bueno de la sierra, ¿no? En el lado en el que está la baliza, la cara este de todo el macizo del Mont Blanc, es donde van a estar. Ahora mismo le faltan hasta la baliza, le quedan 36 kilómetros, motón, allá. Y hoy no llegan. A no ser que haya sorpresas con Night Pass. Y ya veremos mañana esta jugada de Damián en la casa, a ver qué significa. Porque lo ha visto así tan claro, me imagino, para poder andar por el valle y prepararse. Y luego de la cuadrilla esta que le siguen, aquí tenemos a Patrick, Tanguy y Remy Burdel, que todos han trincado esta cosilla que tienen aquí. Parece que es casi térmica de servicio. Remy a 1400, Tanguy a 1500, Patrick a 1600. Luego Simon, este se está tirando más bajo, me parece. Bueno, no, va, parecido a todos. Voy a quitar a Damián ya, que no aporta nada aquí. Y como ayer, esperaré un poco a los Night Pass y ya cortaré la transmisión. No sin antes dar las gracias por estar ahí, pero todavía no.
Tobias, mira, aquí están Kriegel y Lars, que venían penando más que los demás, a 1700. No sé si se van a tirar con esta altura y si les va a dar para hacerlo. Va a ser interesante verlo en breves momentos porque parece que Lars se tira y Kriegel también. Son amigos, ¿eh? Recordemos que Lars fue asistente de Kriegel, de X-Salp. 1600 nada más. 1500 para Lars, que está un poquito más adelante. Cuando los otros han saltado, pues fácil 200-300 metros más altos. Así que, a ver. Supongo que confiarán también en esto que están pillando todos, pero si llegan muy abajo... A ver, aún queda una cosa interesante en la carrera, ¿no? Ver este salto, a ver qué pasa con él. El que veo que está cayendo es Aaron, ¿no? 1800. Y a ver si salta aquí o se queda por este lado. Supongo que saltará. De momento, desde luego, está saltando. Muy claro. A ver si encontramos la osa mayor. Por favor, que alguien la busque. Aunque mirando al sur no creo que la encuentre. Está interesante esto, ¿eh? Bueno, Tim le está pisando los talones. Y todos estos, pues 3/4 lo mismo. Total, que hoy van a acabar 8 a tiro de lapo. Van a acabar otra vez. Me tengo curiosidad por saber. Mira, Kriegel se abre un poquito más. Más que Lars. A ver la diferencia. En cuanto al planeo, 1360. Uy, Lars ha caído muchísimo. A 1100 esta hora. Supongo que la ha visto Kriegel caer y ha perreado un poco. Y ha dicho, y esté cantando por ahí, me voy por otro lado. Vale, Furgolab. Luego se lo comento yo también, si eso. Vamos a ver esta diferencia de planeo, a ver dónde llegan. Está interesante esto. No voy a cambiar a otro track para que no quitarnos la sorpresa. A ver qué pasa. Pero bueno, está muy interesante, ¿eh? Lo que sí veo bastante diferencia. Bueno, de tasa de caída yo creo que se han igualado. Tiene 500 sobre el suelo Lars y 800 sobre el suelo Kriegel, pero porque el suelo será más bajo quizás. Bueno, y a los que no estoy haciendo caso son a estos dos también. A Christian, que bueno, está a 1700 y pico, siendo una ruta muy similar a la de Kriegel y Lars. Y Toby a 2000. Claro, estos han llegado un poco tarde para coger esta altura extra que les viene muy bien para el salto. Ahora ya está en noche en todas partes. A ver. Sí. No, mira, ahí tenemos el crepúsculo de los dioses. Qué bonito. No, seguro que no esperabais ver el atardecer en el en el live track de la X-Alp. A ver si pregunto al equipo de Matina a ver cuáles son las intenciones. Un momentito.
Bueno, Tim, ya vemos que también la siguiente ladera engancha. No es que sea un pepinazo, pero engancha. Y viento en cola. Y mientras Aaron también engancha. Aquí lo tenemos. Ay, perdón, que me oriente bien. Tampoco es que suba mucho, pero bueno, este está subiendo, ¿eh? 1 metro por segundo o así, a ver. Intenta. Bueno, no es que suba mucho, pero sube. Sí, ya sube, ya. 1 metro por segundo yo creo que ya tiene. Que a estas horas, pues se agradece, ¿no? Las 8:07. Joder, le están sacando punta. A ver la estadística. ¿Cuánto lleva volado hoy? Lleva cubierto 170 kilómetros. Ha pateado 20. Y esto, bueno, esto no me fío ni un pelo de estas medidas, pero bueno. A mí sí que me interesa ver. Aquí tenemos los varios vuelos que ha hecho, ¿no? Más o menos. Esto es muy difícil verlo. Pero aquí lo tenemos. Aquí concentrado, seguro. Y cogiendo la directísima hacia esto. Hacia el Mont Blanc. Mientras, a ver los que estaban saltando, a ver qué pasa con ellos. Por aquí Tanguy, que también ha enganchado. Patrick von Canel. ¡Ostras! A 2000 se ha puesto ya. Joder. Qué bueno. Y los otros. Remy también está trincando. Simon también. Más 3. ¿Esto qué es restitución ya o qué? Kriegel a 1500 con 2,4 y Lars a 1500 también. O sea, todos. Tomad nota para cuando vayáis un día a las 8 de la tarde haciendo este planeo. Que tira. La cosa tira. Parece ser. Es un caldero todo esto. Y estos otros. Bueno, aquí está girando algo Christian. No mucho. Y Toby lo mismo. Están asegurando un poquito. Antes me imagino de saltar allá. Lo que le ha salido mejor a Krieg al hacer este rodeillo, ¿no? Esta curva. Parece que le ha salido mejor que a Lars. Que van juntos y ya. Y ahora están. Sí, Krieg está por ahí arriba. A 1600 y Lars aquí abajo a 1200. Uf. Antes había visto mal, por lo visto. Ay, qué pobre. Parece que ha perdido la buena. Menos así, mirando la orientación. Y desde arriba. Bueno, a ver si se engancha. Que le da mucha rabia esto de ver por encima. Ya me lo imagino. Este estará jurando, pero sonriendo a la vez, seguro. Bueno, me parece que tenemos al equipo en modo un poco relax. Venga, Lars. Mira, ya ha subido a 2000, a 1100. Ah, ya ha pillado algo. Bueno, esto es una chimenea en toda regla, ¿eh? Y para estos más todavía. A ver. 1,8. Joder. Qué bueno. 28 por hora de viento, dice aquí. De noroeste. O más oeste que nor. Y bueno, Patrick, ya veis que bien va también. Y Tanguy. Con 2000 Patrick, 1800 Tanguy. Tim está ahora a 2000 también. Joder. Están apurando este último planeo, estos últimos minutos, muy bien, ¿eh? Y Aaron a 1900. Pues nada, volando todas las caras soleadas del atardecer y disfrutando. No sé, igual hasta disfrutan. No sé si Aaron suele disfrutar, pero. Bueno, de los Night Passes, pues parece que nadie ha pedido. Esa pinta tiene.
Así que bueno. La verdad es que me da ganas de quedarme, pero es 50 minutos más es mucho tiempo. Y ya llevo muchas horas además de transmisión hoy. Más que ayer porque empezó un poquito antes. Bueno, pero eso. Está bonito. Y lo que sí veo es que, joder, parece que estos van a coger más altura, ¿no? Les veo como muy lanzados. 2000 y pico, no sé. Tiene una pinta de la pera. Esta térmica. Porque parece que suben más que los otros. Es un dibujo de térmica bastante diferente, ¿no? Como se puede ver aquí. Y Lars, que quiero que remonte. Vale, vale. Algo tiene, ¿eh? No sé si igual nos hemos quedado sin su track. Yo diría que algo tiene. Velocidad de suelo 7 por hora. ¿Hasta dónde subirán estos? 2100. Venga, me quedo hasta que estos empiecen el planeo. Pero que conste que me habéis ayudado muy poco buscando cosas por ahí. Stefan, pues nada, Stefan, encantado. Sí, Alberto, es curioso porque otros años podías poner el topográfico, tenías la vista 2D, en la vista 2D te servía, ahora tenemos esta cosa, que es un quiero y no puedo, entonces la vista 2D te servía muy bien para orientarte bien, para no chupar tanto ordenador. Era esto mismo que estamos viendo, pero manejable, una vista separada del 3D, no pantalla partida, sino solo la de 2D. Y no sé, igual intento ver si hay posibilidad de sacarlo a una web separada o hacer algo para tener esta vista que es más cómoda, ¿no? Y chupa menos CPU y menos de todo. Aquí las lo vemos aquí abajo y a los otros que parece que están bailando un vals. Simon ya ves que tiene 2300, ¿eh? Overrunners. 2300, o sea que, joder. Incluso han cogido más altura que los otros. Ahí los vemos. Si hubiera luna, tendríamos la luna aquí a la vista. Joder, cómo están yendo. Total que Kriege les ha pillado. Al final. Qué máquinas. ¿Por qué no se ve el track? Ah, mira, estoy viendo que el track me parece que lo pinta a destiempo, ¿no? Aquí. Bueno, total que cierro la ventanita de abajo. Me quedo con la arriba y a ver hasta dónde suben. 2300 y pico. Joder, qué bueno. Pues pillar esta tiene que saber a gloria. En este momento. Lars, ¿qué? ¿Lo consigue? Ah. No ha enganchado la buena, Lars. Ha enganchado otra más flojita. Aquí está Tim con 2000 y pico. Pues todavía tiene mucho margen, ¿eh? Para seguir planeando por el... En plan... En modo restitución. Bueno, aquí sí que parece que empieza a caer un poco más. Aaron. Además se abre al valle, si os fijáis, en vez de ir por las crestas, por la pared, se abre. No sé si es que el viento igual no es adecuado allí, a ver. O que simplemente no hay viento. A ver, Bornair. Aquí está Aaron. Bueno, aquí no hay balizas, ahí arriba, pero no sirven de mucho. Pues nada. Parece que a la full iba a llegar. Parece como si estuviera cambiando de cara, ¿no? La cara o aterrizar a algún sitio cómodo o yo qué sé. Aquí tiene 120 metros sobre el suelo actualmente.
A ver, ¿cuánto tiene sobre el suelo actualmente? En 400 metros. Y no sé cuál es la intención realmente de esto. Bueno, ya lo veremos en breve. ¿Va a tener que quedar hasta que aterrice o qué? Oye, que no quiero ver el cielo. Fuera. Los demás, pues 3/4 lo mismo. Qué bueno esto de Aaron, ¿eh? La remontada que se ha cascado hoy. Que lo hemos visto que venía desde atrás cuando hemos hecho la repetición y, joder, ha sacado petróleo del asunto hoy. 1900. Lars, pobrecito mío, bueno, ha remontado un poco, pero está, desde luego no ha conseguido lo que han conseguido los otros. Está yendo por otra y no lo ha esto. Todavía siguen girando estos. 2400. Vaya. Joder. Esa no la ha cogido Simon, que va un poquito más a la izquierda. Pero estos siguen subiendo a 1,4. Menudo planeo final se van a cascar. Recordad que solo podemos volar hasta las 9, ¿eh? A las 9 tiene que estar en el suelo. Todos. Voy a hacer un clic para ver si se actualiza algo de los Night Pass. Pero no, nadie lo ha cogido hoy. Bastante normal. No ven ni tácticamente ni por necesidad para evitar la eliminación, pues no lo han visto útil. Bueno, ahora ya sí parece que se tiran. Con 2400. Kriegen un poquito menos. Y vuelan a 37 por hora. 33 por hora. No sé, pues algo de viento parece que tienen. Estos dos no han conseguido subir como Aaron de momento, al menos. Cosa bastante normal. Y a ver este qué hace. Ya está a 125 metros del suelo. Porque va por la pared. Curioso que se tire a esa pared. No me lo esperaba. Supongo que habrá viento de la izquierda. Me imagino. Pero bueno, está cayendo mucho. Ahora lo que tiene que hacer es aterrizar en el laguna del río, claro. No la liemos. A no ser que quiera preparar algo para mañana. Pero claro, todo lo que tiene aquí es cara este, lo de su derecha. Ahí pongo el norte arriba. Todo esto es cara este y la mañana va a tirar. Pero bueno, ahora tengo curiosidad a ver cuál es la intención aquí. ¿100 personas todavía por aquí? Joder. Qué barbaridad. ¿No tenéis nada mejor que hacer o qué? Ya sabéis, en la descripción del vídeo he puesto un comentario. Echadle un vistazo y si os hace gracia, pues ya sabéis. Me ayudo a costearme unos gastillos que he tenido aquí, el micro y alguna otra cosa. Que no es la razón de hacer esto, por supuesto. Esto lo hago, ya lo he dicho muchas veces, esto lo hago porque tengo que sacar afuera lo que veo. No lo hago para bueno, pues eso, para hacerme el guay, hacerme el famoso, sino solo porque necesito sacar la información. Y esta es la forma más rápida. Bueno, aquí va. Bueno, le pintan en el suelo. No sé muy bien por qué. Porque han perdido la velocidad vertical, la velocidad de suelo. Entonces cuando no tienes velocidad de suelo o tienes menos de no sé cuánto, te pintan como si estuvieras andando. Pero tiene 48 metros sobre el suelo. Y a ver dónde se mete. A ver si no va a llegar al otro lado ahora. Y tiene que ir al río. Pues mira, recula, ¿eh? Tiene que ir para atrás. Tiene que ir para atrás. No, aquí tiene aterrizaje y coger este camino y luego ya seguir. ¿Esto es camino o es carretera? Parece carretera. Bueno, pues fantástico. El Aaron lo ha hecho de coña. Muy bien. Luego imagino que saltará aquí o algo así. Y a ver cómo hacen los de atrás. Enseguida va a llegar. Mira, Tim aún está subiendo un poco ahí. Bueno, un poco, bastante. A ver si es capaz de superarle a Aaron en la altura para el planeo. Y a ver
si alguien decide ir por el lado izquierdo o se saltan al otro lado. Hombre, de deriva, de viento, ya vemos cómo es viento en cola. Totalmente. O sea, norte. Entonces, claro, igual meterse aquí es sotavento, yo qué sé. Por aquí llega Patrick con 1006. Y enseguida los... Oh, bueno. Mira Tanguy. A 2000. Qué bueno. Ahí a las 8:20 de la tarde. Y aquí van los otros, los que habían pillado más. Simon va por él. Y Kriegel y Remy cogen otra línea. Bastante diferente. Pero claro, están a 2200. Simon está a 2100. A ver, voy a echar un poco atrás. Pero Simon está trincando. Aquí. ¿No? Ah, no, todavía no, perdón. Krieger ha decidido... Bueno, a ver, que las diferencias que se van a hacer en este tramo que queda son ridículas, ¿no? Pero bah, lo que es flipante es que tenemos 8 son, ¿no? Me parece. Ah, no. Ah, bueno, sí, 8 de momento y a ver qué pasa con los otros dos que me habían saltado. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Por qué no los veo? Bueno, me voy a hacer trampa al Born Knife. Ah, pues aquí están Christian y Toby, que me temo que no lo están consiguiendo, ¿no? Parece. Ha habido Christian un momento que parecía que sí, que girando alguna cosita, pero creo que se van a quedar aquí en el valle. Tiene pinta. Que ni tan mal, ¿eh? Mañana podrán subir a volar algún pico de estos. Este tiene 2600, o sea que es buen despegue. Así que si contamos a estos dos que no han conseguido cruzar, son 10 pilotos que los tenemos en un puño. El siguiente es Damien Lacasse, que lo tenemos aquí. A ver qué está haciendo. Bueno. Andar para abajo, ¿no? Está pateando hacia el valle. Y después de Damián, bueno, esto lo voy a hacer con la vista esta, abriendo una nueva ventana, y ya la última vez que la abro ya me retiro a mis aposentos, que ya está bien. Voy a abrirla la última vez. Voy a hacerlo con todos, hacia lo loco. Quito el tiempo, quito la ventana y all. A ver si es capaz de pintarme a todos. Bueno, pues con el norte arriba tenemos este grupo de 12. Damien Lacasse después. Después de Damián tenemos a Tommy Frederick, Nico Heiniger. Los tenemos juntos. Gabriel Jansen, que ha decidido hacer esta ruta con más invención. Veremos a ver qué tal le sale mañana. Quizás lo que quiera es ganar la cara a este. Para mañana volar caras este, no sé. Bueno, ya lo veremos. A continuación tenemos a Shane Tyke aquí. Y luego el salto este bastante increíble que hemos visto aquí. Ahí. A Marcus Anders, que hace una aproximación a la baliza con mucha inventiva. No sé, ya lo veremos mañana a ver cuál es su intención. Porque claro, tiene que ir allí, al norte totalmente. Y esta va como a 40 kilómetros. Luego lo mismo va a pasar con Davide. Y luego ya los siguientes pues ya no. Ya todavía están en fase de decidir qué hacer. Aquí tenemos a Dornauer, que no sé si se va a hacer un descensito. Jean de Violet, Patrick Harvey Collard, Jurai, Tanner, o sea, todavía hay diversión porque estas batallas, ¿no? Entre estos grupitos, los que se han separado muchísimo los primeros. Pero bueno, y aquí está también Celine en la baliza, en Disentis, llegando, o sea, yendo hacia la baliza de Disentis, en la que ya están
Urpitne, noruego, y Nicola Donini. Aquí tenemos a Selin Lorenz. Y por detrás, un poco de relax, que ya les hace falta. Tenemos a Sebran Warren y compañía. Y Matin junto con Ondra. Y luego ya un poco más atrás todavía, bueno, bastante más atrás, tenemos a James Elliott, que estará planeando qué hacer mañana. Y finalmente al chino Beiyu, que es actualmente el último clasificado. Esto hace que entre el primero, que está a 740 de gol, y el último, que está a 1058, hay 318 kilómetros de carrera. 318, que es una auténtica animalada. Y entre Beiyu y el siguiente no hay tanto, son 28 kilómetros, pero con el siguiente tenemos otros 32 kilómetros. Entre los de San Moritz y el último, ahora mismo tenemos 60 kilómetros de carrera. Y aquí ya vemos la bonita puesta de sol. Y yo creo que con esto, viendo a ver este planeo final, os lo dejo a vosotros en solitario. Ahí va. Para que veáis cómo se lo montan, que está curioso. Y a ver quién se lleva el galardón de distancia más lejana o primera posición al final del día de hoy. De momento parece que Tim va a tener un planeo más largo que Aaron. Y estos, pues nada, lo mismo. Así que nada, mil gracias por estar aquí, por aguantarme todo el rato. Y que espero que estáis otro día también y que yo estaré. No sé a qué hora, pero tiene toda la pinta de que voy a estar. El domingo no, ¿eh? El domingo no. Venga, pues hala, hasta la próxima. Adiós, adiós. I can't think of any other race like the Red Bull X-Ups. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder.